Hola a todos y bienvenidos a Tempted Hearts. Necesitamos desplegar más personal de seguridad en la sala de maternidad. Añade 20 guardias más. Asegure todos los pasillos que conducen a la sala de partos. Que no entre ni una sola mosca. Julian Sterling estaba de pie frente a los ventanales que iban del suelo al techo de la planta VIP del Manhattan Elite Private Hospital, con la voz fría como el hielo, fuera de la ventana. La noche neoyorquina era espesa y densa. En el pasillo, detrás de él, se encontraban dos filas de guardias de seguridad con uniformes idénticos, una masa oscura de rostros solemnes que trataban la situación como si fuera una zona de guerra. Se estaba protegiendo de alguien. Se protegía de su esposa legalmente casada desde hacía 3 años, Eleanor Vance, una mujer que solía ser tan dócil como una sombra. En ese momento, los gritos intermitentes de una mujer resonaron desde la sala de partos. En el interior, a punto de dar a luz a su primer hijo, se encontraba su antigua jefa de gabinete, Chloe Adams. El teléfono de Julian vibró, echó un vistazo a la pantalla y vio un mensaje de su asistente ejecutivo. Señor Sterling, hemos confirmado que la señora Sterling no ha salido hoy de la finca de Greenwich. Sin embargo, el personal de la finca informó que ha estado encerrada en su estudio desde ayer por la tarde y no ha salido. Julian sonrió con frialdad, mientras tamborileaba con los dedos en la pantalla. Vigílenla de cerca, actúa muy bien, no sé. Dejen engañar, conocía demasiado bien a Eleanor. Aquella mujer, aparentemente dócil, escondía una terquedad arraigada en lo más profundo de su ser. Durante los 3 años que duró su matrimonio, ella fue como una planta tranquila que crecía en un rincón, sin pelear ni exigir nada. Incluso cuando llevó a Chloe a casa y le dijo sin rodeos, «Está embarazada de mi hijo, será mejor que sepas cuál es tu lugar». Eleanor simplemente alzó esos ojos tan claros, lo miró en silencio durante unos segundos y respondió suavemente. De acuerdo, pero cuanto más actuaba ella de esa manera, más vigilante se volvía Julian. No iba a permitir bajo ningún concepto que nadie arruinara la tan esperada llegada del hijo que iba a tener con la mujer que amaba, y menos aún Eleanor. Ella ostentaba la condición de su esposa. Si ella realmente quisiera armar un escándalo, incluso él tendría que hacer grandes esfuerzos para zanjar la polémica. Al pensar en esto, la mirada de Julian se volvió aún más fría. Le ordenó al asistente que estaba a su lado, «Ve a revisar todos los movimientos recientes de la cuenta bancaria de Eleanor y comprueba si se ha puesto en contacto en privado con algún medio de comunicación o abogado especializado en divorcios». Quería eliminar cualquier riesgo potencial desde el principio. No tenía ni idea de que la tormenta contra la que se estaba protegiendo con tanto ahínco ya se había desviado por completo de su trayectoria prevista, precipitándose hacia una dirección que jamás habría imaginado. Julian Sterling, actual director ejecutivo y presidente de Sterling Enterprises, tomó el control de un imperio comercial multimillonario a la edad de 29 años. Apuesto, increíblemente rico e implacable en los negocios, era el soltero multimillonario más codiciado al que perseguían innumerables damas de la alta sociedad neoyorquina. Hace 3 años, gracias a un acuerdo de fusión gestionado por sus abuelos en un club de campo, se casó con la hija mayor de la familia Vance, Eleanor Vance. Este matrimonio no tuvo nada que ver con el amor, sino con los intereses corporativos. La familia Vance necesitaba la inyección de capital de la familia Sterling para sobrevivir a una crisis financiera, mientras que la familia Sterling necesitaba las conexiones y la reputación de la familia Vance, forjadas a lo largo de generaciones, en las industrias tradicionales. Eleanor fue, sencillamente, la guinda del pastel en esta transacción. El día de su boda, Julian ni siquiera se molestó en cargar a la novia. Eleanor llevaba un vestido de novia que no le quedaba del todo bien y fue sola en coche al lugar de la celebración. La ceremonia fue apresurada, la recepción fría. Solo le tocó los dedos, que estaban un poco fríos, al intercambiar los anillos, y le susurró, «Haz lo que tienes que hacer, te daré el puesto de señora Sterling, no te hagas ilusiones». Eleanor bajó las pestañas, proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. Ella asintió levemente, con voz débil, «Entiendo». Durante los siguientes 3 años, desempeñó su papel a la perfección y se mantuvo perfectamente dentro de las normas. Se mudó a su extensa propiedad en Greenwich, una mansión lujosa pero vacía y fría, desempeñando el papel de una impecable señora Sterling. Recordaba los cumpleaños y las preferencias de todos los miembros de la familia de Julian y preparó los regalos adecuados.
Ella podía aportarle prestigio con su conversación elegante y grácil en las galas de la alta sociedad que debían asistir. Incluso podía quedarse tranquilamente en el dormitorio principal, sin hacer el menor ruido las noches en que él ocasionalmente traía a casa a alguna acompañante. Julian se fue acostumbrando poco a poco a su presencia. Como quien se acostumbra a un mueble caro y bien colocado, le daba una generosa asignación, suficiente para que cualquier mujer hiciera alarde de su riqueza, pero nunca le brindó ni una pizca de afecto. Él aceptó su sumisión por inercia y la dio por sentada. Eso fue así hasta hace 2 años, cuando apareció Chloe Adams. Chloe era su jefa de gabinete recién contratada, era graduada de una universidad de la Ivy League, hermosa y muy capaz, y lo que es más importante, era apasionada y proactiva, como un fuego que encendió instantáneamente los sentidos de Julian, que se habían adormecido hacía tiempo entre cálculos corporativos y un matrimonio gélido. Ella lo veneraba, confiaba en él y no ocultaba su adoración. Esto contrastaba marcadamente con la completa y absoluta quietud de Eleanor. Julian pronto se volvió adicto a ella, comenzó a llevar a Chloe a diversos eventos sin dudarlo. Los rumores se fueron extendiendo poco a poco entre sus círculos de élite, pero a Julian no le importaba. Incluso sintió que era hora de darle a Chloe un título oficial. Eleanor no era más que una decoración dócil y aburrida, simplemente le daba una suma de dinero y la despedía. Hace 10 meses. Chloe descubrió que estaba embarazada. Julian estaba eufórico. Él creía que este era su primer hijo. Inmediatamente trasladó a Chloe a un lujoso ático en Manhattan, meticulosamente preparado, y lo equipó con los mejores nutricionistas privados y enfermeras de maternidad. Al mismo tiempo, puso todas sus cartas sobre la mesa con Eleanor. Ocurrió en el salón de la finca de Greenwich. Eleanor estaba arreglando flores, sus dedos rozando una cala blanca. Julian se paró frente a ella, con un tono que dejaba claro que Chloe estaba embarazada. Es mi hijo, va a tener al bebé, y yo les voy a dar a ella y al niño un estatus oficial. Hizo una pausa, mirando el rostro pálido de Eleanor. Una leve sensación de anormalidad le atravesó el corazón, pero rápidamente se disipó ante la alegría del embarazo de Chloe y sus planes para su vida futura. Continuó, mi equipo legal preparará los papeles del divorcio, te dejaré la herencia, además de una indemnización lo suficientemente grande como para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Eleanor, separémonos amistosamente. Esperaba ver a Eleanor llorar, derrumbarse o, al menos, interrogarlo con enojo. Después de todo, esto fue una humillación y una traición flagrantes. Sin embargo, Eleanor dejó lentamente la flor que tenía en la mano y alzó la vista para mirarlo. Sus ojos eran muy oscuros e inmóviles, como un profundo estanque otoñal, sin mostrar ni una sola ondulación. Ella lo miró fijamente durante un buen rato, tanto que Julian estaba a punto de perder la paciencia antes de oírla hablar en voz baja. Su voz se mantuvo firme. Bueno, una sola palabra. Sin preguntas, sin lágrimas, sin enfado. Esa extraña sensación volvió a aflorar en el corazón de Julian, pero fue inmediatamente reemplazada por la idea de que era exactamente como lo esperaba. No era más que un trozo de madera sin carácter. Incluso sintió una vaga sensación de decepción, como si hubiera golpeado una almohada. Chloe necesita descansar tranquilamente durante este tiempo. No quiero que nada la moleste, y menos tú. Tras dejar atrás esta advertencia, Julian se dio la vuelta y se marchó, sin volver jamás a la finca de Greenwich. Se dedicó por completo a la alegría de dar la bienvenida a una nueva vida y a mimar a Chloe. Simultáneamente, intensificó la vigilancia sobre Eleanor. Siempre le pareció que ella era demasiado tranquila, lo cual iba en contra del sentido común. Temía que ella estuviera tramando algo en secreto para destruir la felicidad que tanto le había costado conseguir. Esta ansiedad alcanzó su punto máximo a medida que se acercaba la fecha de parto de Chloe. Utilizó sus contactos para conseguir que Chloe ingresara en el mejor hospital privado de Nueva York. Reservó toda la planta VIP y contrató a 40 guardias de seguridad profesionales para que hicieran guardia por turnos las 24 horas del día. La persona de la que se protegía no era otra que su obediente esposa, Eleanor. En ese momento, dentro de la sala de partos, los llantos de Chloe se hicieron más fuertes. Fuera de la sala de partos, Julian actuaba como un halcón que protege su nido, vigilante ante cualquier posible intrusión. La noche se hacía más profunda. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Nueva York, era una tarde soleada y luminosa en Zúrich, Suiza.
En un tranquilo apartamento con vistas al lago y a las montañas, una mujer vestida con ropa cómoda estaba sentada en una terraza soleada, removiendo lentamente el café en su taza. Junto a su mano yacía un documento recién entregado por un servicio de mensajería internacional. Las palomas revoloteaban junto a la ventana. Dejando un melodioso silbido, la mujer cogió su café y dio un sorbo delicado, mientras una curva muy tenue, increíblemente tranquila, se formaba en las comisuras de sus labios. Una tormenta. No. Eso era simplemente una jaula diseñada para atrapar a los ignorantes. Hacía rato que se había alejado y ahora estaba sentada en el centro más tranquilo del ojo de la tormenta, observando en silencio cómo pasaban las nubes. La noticia del embarazo de Chloe había sido como una enorme roca arrojada a un estanque estancado, provocando importantes revuelos dentro del reducido círculo de las familias Sterling y Vance. Por supuesto, la mayoría de estas reacciones provenían de miembros de la alta sociedad adinerada que observaban cómo se desarrollaba el drama, acompañadas de una tácita y fingida lástima. El objeto de esta compasión era, naturalmente, la señora Sterling. Eleanor, la madre de Julian, Margaret Sterling, había convocado a Eleanor a su presencia en una ocasión. La anciana sostenía una fina taza de porcelana, rozando suavemente la espuma con la tapa, sin siquiera levantar los párpados. Eleanor, Julian es joven y le gusta jugar, necesita ser más comprensivo. Para los hombres, especialmente para los hombres capaces, tener un confidente fuera de su entorno no es gran cosa. Usted es la señora Sterling, legalmente casada, debes tener la gracia de tolerar a los demás. He oído que el jefe de gabinete, Adams, está embarazada de un miembro de la familia Sterling. Este es un evento importante. Deberías sacar tiempo para visitarla y mostrarle la preocupación que se merece. No dejes que la gente piense que nuestra familia carece de modales o que eres una persona mezquina. Eleanor permanecía de pie debajo de ella, con las uñas clavándose ligeramente en las palmas de las manos, pero su rostro mantenía una expresión dócil. Madre, lo entiendo, me alegra que lo entiendas. Margaret finalmente levantó la vista y le examinó de arriba a abajo con mirada crítica. Llevas 3 años casada con alguien de esta familia y aún no nos has dado un heredero. Ahora alguien está dando un paso al frente para asegurar el legado de los Sterling. Es tu bendición. Cuiden bien de la señorita Adams. Una vez que nazca el bebé, lo traeremos de vuelta y lo criaremos bajo tu nombre. Será exactamente igual. Nadie puede hacerte cambiar de posición. Al salir de la casa adosada de Sterling, el conductor le preguntó a Eleanor a dónde quería ir. Observó cómo las calles se alejaban rápidamente desde la ventanilla del coche, guardó silencio un momento y luego dio la dirección de una zona comercial de lujo en la Quinta Avenida. Fue a una prestigiosa boutique de lujo para bebés, seleccionó el juego de artículos para bebés más caro, le pidió a la dependienta que lo envolviera meticulosamente y luego condujo hasta el lujoso ático que Julian había preparado para Chloe. El ama de llaves abrió la puerta. Al ver a Eleanor, se quedó paralizada por un instante, con una sorpresa evidente en sus ojos y un dejo de desprecio. Quien no sabía que esta señora Sterling era esposa solo de nombre. Es la señora, la ama de llaves. Marta anunció con vacilación. Vine a ver a la señorita Adams, dijo Eleanor con calma, entregándole la caja de regalo bellamente envuelta. Chloe estaba acurrucada en el espacioso sofá del salón, cubierta con una suave manta de cachemir. Delante de ella había un cuenco con cerezas importadas recién lavadas. Al ver a Eleanor, una sonrisa apareció instantáneamente en su rostro, una mezcla de autosuficiencia, ostentación y sutil provocación. Ella no se levantó. Oh, es Eleanor. ¿Por qué viniste? Por favor, tome asiento. Su tono era afectuoso, pero denotaba la actitud de la verdadera dueña de la casa. Marta, sírvele un poco de té a la señora. Oh, lo olvidé, a Eleanor le gusta el té blanco, ¿verdad? Qué lástima que no tengamos ninguno aquí. Solo tenemos las mezclas de hierbas orgánicas para la maternidad que Julian compró especialmente para mí. Deberías probar algunos. Eleanor se sentó en el sillón individual que había a un lado y colocó la caja de regalos sobre la mesa de centro. He oído que estás embarazada. Vine de visita. Solo una pequeña muestra de mis pensamientos. Chloe echó un vistazo al costoso logotipo de la marca, y su sonrisa se acentuó con una compasión apenas disimulada. Eleanor, eres demasiado educada. De hecho, Julian ya me ha preparado lo mejor de todo. Probablemente ni siquiera necesite usarlos, pero como sois familia, lo aceptaré.
Acarició su vientre apenas visible con un tono coqueto. Este niño es muy inquieto, Julian dice que sin duda será un niño muy vivaz, igual que él. Julian está muy nervioso, incluso me dicta la temperatura del agua que bebo. Me aterra la idea de que el bebé y yo podamos sentir la más mínima molestia. Con cada frase que pronunciaba, observaba deliberadamente la expresión de Eleanor, intentando encontrar una grieta en esa máscara de calma. Eleanor simplemente escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su mirada se posó en el deslumbrante anillo de diamantes que Chloe lucía en su dedo anular. No era una alianza de boda, pero su tamaño y diseño eran claramente de un valor inmenso, muy superior al sencillo anillo de platino que ella llevaba en el dedo y al que Julian nunca había prestado atención desde su matrimonio. La señorita Adams es muy afortunada, dijo Eleanor simplemente después de que Chloe terminara. Chloe sentía que había fallado por completo, sintiéndose algo aburrida y reacia a dejarlo pasar. Puso los ojos en blanco y de repente se tapó la boca, haciendo un gesto de arcada. Oh, disculpa, Eleanor, las náuseas matutinas están volviendo, quizás al bebé no le guste el olor de aquí, habló con énfasis. Mientras su mirada recorría a Eleanor, Eleanor se puso de pie. Entonces deberías descansar bien, no te molestaré, entonces no te acompañaré a la salida, Chloe dijo con pereza, recostándose en el sofá. Marta, acompaña a la señora a la salida. Al salir de aquel edificio lujoso pero claramente ajeno, Eleanor volvió a subirse a su coche. El conductor la observó con atención a través del espejo retrovisor. Él solo la vio girar la cabeza para mirar por la ventana. Su rostro seguía sin mostrar expresión, pero sus ojos estaban aún más oscuros e inexpresivos que cuando llegaron, como la superficie de un lago congelado. Incidentes similares se repitieron con frecuencia durante los meses siguientes. Julian comenzó a llevar abiertamente a Chloe a reuniones sociales informales. Los individuos más astutos de su círculo sabían, naturalmente, de qué lado ponerse. En los banquetes, Chloe, luciendo vestidos de diseñador holgados pero con la marca claramente visible, sonreía radiante junto a Julian, aceptando los halagos y las bendiciones de todos. Mientras tanto, a Eleanor la trataban como a una intrusa repentina, dejada de lado, intencionada o involuntariamente, en los rincones más fríos. Oh, la señora Sterling también está aquí, qué raro. Una mujer adinerada de la alta sociedad que siempre buscaba congraciarse con Julian se tapó la boca y se rió, mientras sus ojos iban de un lado a otro entre Eleanor y Chloe. La señora Sterling es muy generosa al llevarse tan bien con la señorita Adams. Julian, enhorabuena por las dos bendiciones, el nuevo proyecto de la empresa es un éxito rotundo, y la señorita Adams está esperando a su pequeño heredero, realmente provoca envidia. El primo de Julian, Spencer Sterling, alzó su copa de vino, y su voz se oyó con la suficiente fuerza como para que toda la sala lo oyera. Su mirada, que recorrió a Eleanor, denotaba una burla manifiesta. Este primo siempre había guardado rencor por la posición de Julian como heredero, y en ese momento, estaba encantado de ver cómo la casa de Julian se convertía en el hazmerreír. Eleanor permanecía de pie a la sombra de una columna decorativa, sosteniendo un vaso de zumo, como si se fundiera con la tenue iluminación. Podía sentir las miradas que venían de todas direcciones, curiosas, inquisitivas, regodeándose, compadeciendo. Sentía como si finas agujas le perforaran la piel. Julian miraba hacia abajo, susurrándole algo a Chloe. Todo lo que decía hacía que Chloe se riera sin parar. Con naturalidad, la rodeó con el brazo por los hombros en una postura íntima y espontánea. De principio a fin, ni una sola vez miró en dirección a Eleanor, como si ella fuera simplemente un elemento decorativo irrelevante o una molesta mancha de aire. En una ocasión, Eleanor fue a la sede de Sterling Enterprises para entregar un documento que Julian había olvidado en casa, siguiendo órdenes de Margaret, la nueva recepcionista. Obviamente, no la reconoció y la detuvo. Eleanor dio su nombre y su propósito. La joven recepcionista la miró con una expresión extraña, y su tono denotaba una distancia burocrática. Lo siento, no puede ver al Sr. Sterling sin cita previa. Puede llamar a su jefe de gabinete para concertar una. Soy su esposa. Una voz femenina ligeramente estridente interrumpió. Era Chloe. Parecía que acababa de salir del ascensor. Con una carpeta en la mano, iba vestida con un traje profesional hecho a medida. Aunque su abdomen estaba ligeramente abultado, su maquillaje era exquisito y su aura,
imponente, se dirigió a la recepción y le sonrió a la recepcionista. Seba, soy la SRA. Vance, pariente del SR. Sterling, en el futuro, si la SRA, Vance viene de visita, llévala directamente a la recepción y avísame, no molestes al SR. Sterling pronunció con especial fuerza la palabra, pariente, y luego se volvió hacia Eleanor, con una sonrisa formal pero gélida. Eleanor, ¿necesitas algo de Julian? Está en una videoconferencia muy importante ahora mismo, me temo que no tiene tiempo para verte, dame el objeto, yo se lo haré llegar. Los empleados que se encontraban cerca miraban con curiosidad, susurrando entre ellos. Eleanor miró la mano extendida de Chloe, con sus uñas perfectamente cuidadas. Permaneció en silencio durante 2 segundos antes de entregar la bolsa con los documentos. Gracias, Chloe lo tomó y se lo arrojó despreocupadamente a una asistente que estaba a su lado. Entonces, como si de repente recordara algo, se tocó la frente. Mira mi memoria, Eleanor, el próximo fin de semana Julian tiene que acompañarme a recorrer centros de atención posparto. Esa promesa que te hizo de ir contigo a visitar a tu padre al hospital probablemente tendrá que posponerse. No te importará, ¿verdad? Después de todo, el bebé es más importante, ¿cierto? El padre de Eleanor, Richard Vance, había sufrido un derrame cerebral hacía 2 años y había estado hospitalizado en estado inestable desde entonces. Cuando Richard ingresó por primera vez, Julian había prometido a medias encontrar tiempo para acompañar a Eleanor a visitarlo, pero nunca cumplió su promesa. Eleanor alzó la vista. Su mirada se posó silenciosamente en el rostro engreído de Chloe, luego pasó junto a ella para mirar las puertas metálicas cerradas del ascensor ejecutivo privado. Detrás de esas puertas estaba su esposo legal, quien en ese momento estaba planeando meticulosamente un futuro para otra mujer y su hijo. Está bien, Eleanor escuchó decir a su propia voz, perfectamente suave y sin emoción, cuida bien tu embarazo. Se dio la vuelta y se fue, con la espalda perfectamente recta. Sus tacones altos resonaron con nitidez y sola contra el suelo de mármol. Detrás de ella, pudo oír débilmente la risa contenida pero perfectamente audible de Chloe, así como la repentina comprensión de la recepcionista susurrada en voz alta. Así que, esa es ella, parece una persona tan común, no me extraña. Sr. Sterling. Eleanor no miró atrás, salió directamente por las magníficas puertas giratorias de Sterling Enterprises. La luz del sol afuera era cegadora. Entrecerró ligeramente los ojos, levantó la mano y detuvo un taxi amarillo. El coche se dirigió hacia la finca de Greenwich, se apoyó en el asiento trasero, con los ojos cerrados, mientras la luz y las sombras cambiantes de la ventana parpadeaban sobre su rostro. Su teléfono vibró. Era una notificación de depósito de su banco. Una generosa asignación llegaba puntualmente cada mes, como un cheque. Luego abrió otra aplicación encriptada. Había varios mensajes sin leer de un número internacional. Los mensajes eran concisos, escritos en inglés, informando sobre el movimiento de varias cuentas y el progreso de la confirmación de un documento legal. Eleanor los miró en silencio. Su dedo se detuvo un instante sobre el icono de confirmación en la pantalla antes de finalmente pulsarlo suavemente. Luego, borró el historial de chat. El coche se incorporó a las sinuosas carreteras suburbanas. Los árboles a ambos lados eran frondosos. La lujosa mansión se acercaba, pareciendo una hermosa jaula helada. Pero Eleanor sabía que la cuenta regresiva para el día en que saldría de esa jaula ya había comenzado. Todo el desprecio, la burla y la represión eran como guijarros arrojados a un estanque profundo. Parecían crear ondas, pero en realidad, nunca sacudían el fondo del estanque en lo más mínimo, porque en lo profundo de esas aguas, se estaba gestando una tormenta silenciosa. Una lo suficientemente poderosa como para trastocar la percepción de todos. El tiempo avanzaba lentamente hacia la fecha de parto de Chloe. Los nervios de Julian se tensaban cada día más. No solo aumentó el número de guardias que vigilaban la propiedad de Eleanor, sino que incluso sus salidas ocasionales a centros comerciales o librerías se registraban en detalle y se compilaban en informes colocados en su escritorio. Todos los informes eran idénticos. SRA. El comportamiento de Sterling es normal, sin contactos inusuales, no se permiten declaraciones extremas, pasa la mayor parte del tiempo sola en la biblioteca de la finca o en el invernadero. ¿Qué demonios está haciendo? Julian arrojó con irritación una pila de informes sobre su escritorio. Esta calma lo inquietó mucho más que los llantos y gritos que había anticipado.
preferiría que Eleanor viniera a armar un escándalo, a negociar los términos, a exigir una mayor compensación. De esa manera, sabría exactamente cómo manejarlo, pero permaneció tan callada como una espectadora. Señor Sterling, tal vez simplemente haya aceptado la realidad. El asistente especuló con cautela. Después de todo, los términos de divorcio que ofreció son increíblemente generosos. Julian se burló. Generosos. Eso solo importa si ella sabe lo que le conviene. Se frotó las sienes. No puede haber absolutamente ningún error por parte de la señorita Adams. Está todo listo en el hospital. Todo está preparado. El mejor equipo de obstetricia en el Manhattan Elite Hospital, la zona VIP, ha sido desalojada y el personal de seguridad está en sus puestos. Según su solicitud, 40 hombres trabajando en 3 turnos, les garantizo que ni siquiera un mosquito ajeno entrará volando. Añadan una docena más de hombres para vigilar a Eleanor. Durante los 3 días anteriores y posteriores a la fecha prevista del parto, no le permito que salga ni medio metro de la urbanización de Greenwich. Julian dio la orden, con la mirada oscura y despiadada. No permitiría bajo ningún concepto que nadie arruinara este momento trascendental de su vida. Lo que él no sabía era que, en el preciso instante en que emitía esa orden, dentro de la biblioteca de la finca de Greenwich, Eleanor estaba en una videollamada segura con un abogado ubicado muy lejos, en Suiza. El abogado asiático-americano de mediana edad que aparecía en pantalla vestía un elegante traje y lucía una expresión precisa. Señorita Vance, todos los documentos legales relativos a la transferencia de sus acciones en Sterling Enterprises han superado la revisión de los tribunales suizos y de los organismos de arbitraje internacionales. La presentación de los documentos finales ha finalizado. El pago inicial de la entidad adquirente, Omoa Global Capital, fue transferido a su cuenta de depósito en garantía en el extranjero designada hoy a las 10:07 a.m. Según el acuerdo, el saldo restante se pagará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la finalización del registro de la transferencia de propiedad de la empresa. Varios documentos gruesos yacían abiertos frente a Eleanor. La punta de su dedo recorrió con la punta el borde inferior de una de las páginas donde yacía su firma, que aún conservaba un ligero matiz afilado. Gracias por su arduo trabajo, Sr. Chan, lo dijo en un tono tranquilo. A continuación, el proceso de divorcio entre el Sr. Julian Sterling y yo podrá comenzar según lo previsto. Ya he preparado y enviado las pruebas pertinentes a su correo electrónico cifrado. Entendido, señorita Vance, basándonos en la cadena de pruebas que usted proporcionó, que incluye negligencia emocional a largo plazo, convivencia con otra persona y paternidad de un hijo fuera del matrimonio. Tenemos motivos suficientes para considerar que usted tiene una falta grave. Tenemos una probabilidad superior al 90% de asegurar la máxima división legal de bienes a su favor. Dada la actitud actual de la parte contraria, el proceso judicial podría ser, no importa. Eleanor lo interrumpió, con la mirada serena e impasible. Siga los procedimientos legales. No aceptaré ni un centavo menos de lo que me corresponde por derecho, ni exigiré ni un centavo más de lo que merezco. Pero necesito eficiencia, señor Chan. Comprendido. Presentaremos la demanda ante el tribunal competente lo antes posible. Además, el traslado de su padre, el Sr. Vance, al nuevo sanatorio y todos los arreglos de atención subsiguientes están completamente listos y preparados para activarse en cualquier momento. Gracias. Eleanor finalizó la llamada. La biblioteca volvió al silencio. El resplandor del sol poniente se filtraba a través de los ventanales que iban del suelo al techo, alargando su sombra a lo largo de la habitación. Se puso de pie y se acercó a la ventana, contemplando cómo las luces de la ciudad se encendían lentamente en la distancia. Ni una sola de esas luces cálidas estaba encendida. El matrimonio de 3 años había sido como un invierno largo y brutal. Ella había pensado que la devoción silenciosa podría, con el tiempo, granjearle una pizca de afecto. Más tarde, se dio cuenta de que nunca se puede ablandar el corazón de alguien que no te ama. El espacio al que te retiras se convierte simplemente en un trampolín para que otros invadan tu hogar. La frialdad de Julian, el desdén de la familia Sterling, la provocación de Chloe, la burla de la sociedad. Cada incidente fue como agua fría, extinguiendo poco a poco la última chispa de esperanza en su corazón. Pero fue precisamente ese frío penetrante lo que la despertó por completo. Ella nunca fue una flor delicada destinada a aferrarse a los Sterling para sobrevivir. Se trataba de Eleanor Vance,
la hija a la que la familia Vance había preparado meticulosamente para que tomara las riendas de su vida. Fue únicamente la repentina crisis familiar y la enfermedad de su padre lo que la obligó a ocultar su carácter áspero, a ponerse una máscara de docilidad y a contraer este gélido matrimonio concertado para dar tiempo a su familia a respirar. Durante 3 años, desempeñó fielmente el papel de la SRA. Sterling observó, aprendió y se preparó. Julian nunca le permitió inmiscuirse en los asuntos de la empresa, por lo que ella utilizó la limitada información a la que tenía acceso, combinada con datos del mercado público, para analizar discretamente la distribución de activos y el flujo de capital de Sterling Enterprises. Él le daba asignaciones enormes. Además de mantener las apariencias necesarias, discretamente desvió la mayor parte del dinero, a través de canales de confianza. Llevó a cabo una planificación financiera segura y que cumplía con la ley, aprovechó las pequeñas ventajas que le proporcionaba el título de SRA. Sterling, junto con la red de contactos que construyó durante sus años universitarios estudiando en el extranjero, para elaborar cuidadosamente su propia red de inteligencia y su estrategia de salida. Esa participación del 3% en Sterling Enterprises formaba parte del contrato matrimonial original. Además, era la única base sustancial y legalmente protegida que ella tenía en este matrimonio. Julian nunca le prestó atención. Para él, ese pequeño porcentaje de acciones era insignificante, y asumió que Eleanor tenía idea de qué hacer con él. Se equivocaba. Eleanor no solo sabía cómo usarlo, sino que su sincronización era absolutamente impecable. Cuando un importante proyecto internacional de Sterling Enterprises sufrió un breve contratiempo y el precio de las acciones fluctuó ligeramente, ella utilizó complejas empresas fantasma con participación cruzada y fideicomisos extraterritoriales para vender todo ese bloque de acciones al precio de mercado. La vendió a Oboe Global Capital, una firma de inversión internacional con una trayectoria intachable y sin conflictos de intereses comerciales con el grupo Sterling. Todo el proceso fue como una cirugía de precisión microscópica, completamente silenciosa. Incluso eludió la cláusula de derecho de tanteo del Consejo de Administración de Sterling. Ella aprovechó una pequeña laguna legal en la cláusula relativa a la herencia y la división de bienes conyugales, por un valor de $1.200 millones. Ese fue el total final cobrado por esa participación del 3%. Se trataba de una fortuna lo suficientemente sustancial como para permitirle a ella, a su padre e incluso a los restos de los negocios de la familia Vance vivir una vida de suprema libertad y lujo en cualquier parte del mundo. Y lo que es más importante, el momento exacto en que se completó esta transacción y se embolsó el dinero coincidió a la perfección con el día en que Chloe Adams fue llevada a la sala de partos. Fuera de la sala de partos, Julian trataba la zona como si fuera una zona de guerra, protegiéndose de la posibilidad de que ella apareciera para armar un escándalo. Dentro de la finca, Eleanor estaba tranquilamente empacando sus últimas pertenencias personales. Su equipaje era escaso, solo una maleta de tamaño mediano, ni una sola de las joyas, los vestidos de diseñador y los artículos de lujo que Julian le había comprado. Ella los tocó. Era como quitarse un disfraz que había usado durante 3 años, uno que ya no le quedaba bien y que apestaba al perfume de otra persona. Se puso un cómodo vestido largo de lino y entró en el invernadero. Había varias macetas con orquídeas que había cuidado meticulosamente durante los últimos 3 años. Esta noche floreció una maceta de cymbidium blanco, sus pétalos impolutos, erguidos y elegantes. Se inclinó, la observó por un momento y extendió la mano para arrancar con cuidado aquella única flor. Luego, levantó el asa de su maleta y, sin mirar atrás, salió de la mansión que había mantenido prisionera su juventud y sus pasiones durante 3 años. En la puerta principal, los 2 guardias que Julian había asignado para vigilarla se quedaron paralizados. Instintivamente, se movieron para bloquearle el paso. Eleanor se detuvo y los miró. Su mirada era clara y completamente serena. Julian solo te dijo que me vigilaras. Él no dijo que no podía salir de casa, ¿verdad? Voy ahora mismo al hospital a visitar a la señorita Adams. Su tono era tan objetivo, su expresión tan serena, que los 2 guardaespaldas se quedaron momentáneamente sin palabras, mirándose el uno al otro con confusión. Su empleador, en efecto, solo les había dicho que la vigilaran y no la dejaran salir de la finca, pero nunca les había especificado qué hacer si la señora insistía en salir por su cuenta. Además, la señora dijo que iba a visitar al hospital, lo cual parecía perfectamente razonable.
aprovechando su momento de vacilación, Eleanor ya había arrastrado su maleta hacia el garaje. Estacionado allí había un discreto sedán blanco que había comprado en secreto con el dinero que había ahorrado años atrás. Registrado a nombre de un pariente lejano, el coche salió lentamente de la finca, se incorporó al tráfico suburbano y aceleró en dirección contraria al Manhattan Elite Hospital. Se dirigía directamente hacia la autopista que lleva al aeropuerto JFK. En ese preciso instante, el ambiente en la planta VIP del Manhattan Elite Hospital había llegado a un punto crítico. Dentro de la sala de partos, los gritos de Chloe se hacían cada vez más fuertes, mezclándose con las palabras de aliento de las matronas y las órdenes del médico. Julian caminaba de un lado a otro en el pasillo, con el ceño fruncido, no dejaba de mirar hacia los ascensores, y luego hacia la escalera. 40 guardaespaldas habían cerrado el lugar con una seguridad mayor que la de Fort Knox. Señor Sterling, acabamos de recibir un mensaje de la sucesión. Un hombre con aspecto de ayudante se acercó corriendo, presa del pánico, y bajó la voz. La señora acaba de salir de la casa. Los ojos de Julian se tornaron instantáneamente feroces. ¿Saliste de casa? ¿A dónde fue? ¿Cuántas personas trajo? Just. Arrastrando una maleta, los guardias no reaccionaron a tiempo. Ella ya se marchó en coche. Dirección actualmente desconocida. La estamos rastreando ahora. Una maleta. El corazón de Julian se encogió profundamente. ¿Está intentando huir o se dirige a algún otro lugar para hacer alguna acrobacia? Idiotas. Julian rugió en voz baja. Averigua exactamente a dónde fue ahora mismo. Aeropuertos, estaciones de tren, muelles, todas y cada una de las salidas de Nueva York. Envíen hombres para encerrarlos. Dígale al equipo legal que presente de inmediato una moción ante el tribunal para impedirle salir del país. Sintió una intensa oleada de inquietud. La aparente calma de Eleanor ocultaba, en efecto, una trampa. Elegir este momento específico para abandonar la finca no fue en absoluto una coincidencia. Finalmente perdió los estribos y acudió a los medios de comunicación para contarlo todo. O está intentando aprovechar su distracción para transferir algunos bienes. El cerebro de Julian trabajaba a la velocidad del rayo, calculando todos los posibles movimientos de Eleanor y cómo contrarrestarlos. Él no iba a permitir bajo ningún concepto que ella arruinara el día. Señor Sterling, otro asistente. Prácticamente se cayó de la escalera. Sosteniendo una tableta, su rostro estaba pálido y su voz se quebró por el terror y la incredulidad extremos. Encontramos el coche de la señora, está en la autopista hacia JFK. Revisamos las cámaras de la cabina de peaje y confirmamos que es ella. JFK. Ella realmente está intentando huir. Los labios de Julian se habían curvado en una sonrisa fría y controladora cuando oyó al asistente añadir el resto de la frase con una voz temblorosa, casi llorosa. La siguiente frase le cayó encima como un rayo caído del cielo, y acabamos de recibir una alerta de emergencia del Departamento de Cumplimiento Corporativo. Detectaron una transacción masiva y repentina de acciones de Sterling fuera del mercado. El porcentaje coincide perfectamente con el 3% asignado a la señora en su acuerdo prenupcial. La transacción se ha completado en su totalidad. Los fondos se han transferido a varias cuentas en el extranjero. La contraparte la formalizó mediante una transferencia negociada en el mercado secundario. La empresa adquirente es Oboe Global Capital. Comprobamos sus antecedentes, tienen raíces profundas, completamente independiente, ninguna conexión con nosotros. ¿Qué? Julian giró la cabeza bruscamente y agarró al asistente por el cuello. Sus ojos se salían de las órbitas como si fueran a desgarrarse. El 3% de las acciones, la transacción está completa. Cuando ocurrió esto, ¿por qué lo informan recién ahora? El ayudante estaba muerto de miedo y tartamudeaba. La transacción se ejecutó en lotes a través de múltiples cuentas. Se realizó de forma increíblemente encubierta. No fue hasta ahora, cuando todos los fondos se transfirieron por completo, que el sistema activó la alarma de transacción masiva anormal. El director de cumplimiento ya se ha apresurado a acudir a la SEC para verificarlo. Las estimaciones preliminares sitúan el valor total de esta transacción en alrededor de $1.200 millones. $1.200 millones, el 3% de las acciones. Julian se sintió como si le hubiera golpeado una bola de demolición. Soltó violentamente el cuello de la camisa del asistente, tambaleándose hacia atrás un paso hasta chocar contra la fría pared. La sangre se le fue por completo del rostro en un instante, dejando solo una palidez mortal y una conmoción indescriptible.
No, imposible. ¿Cómo era posible que Eleanor tuviera la capacidad de vender esas acciones en silencio? Son acciones de Sterling. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo pudo? Congelen esas cuentas inmediatamente. No me importa qué métodos utilicen. Contacten a la SEC, contacten a los bancos, contacten a todos los que puedan, díganles que esta transacción es fraudulenta, una operación maliciosa. Recuperen el dinero. Julian gritó, con la voz ronca por la furia y el pánico. Señor Sterling. El asistente parecía un cadáver, con la voz débil como un mosquito. La documentación de la contraparte es completamente legal, todos los documentos están en perfecto orden, incluso explotaron una laguna legal en una cláusula suplementaria del acuerdo prenupcial original y los estatutos de la empresa. Probablemente no tengamos ningún fundamento legal para solicitar una orden de embargo, será casi imposible recuperarlo. ¡Zas! Julian golpeó la pared con el puño con violencia. El dorso de su mano se hinchó al instante y se puso rojo brillante. Legal, una laguna legal, Eleanor, esa mujer que era tan dócil como una sombra. Justo en ese momento, las puertas de la sala de parto se abrieron con un silbido, una enfermera asomó la cabeza, con el rostro radiante de alegría. Señor Sterling, ha dado a luz, la señorita Adams ha dado a luz, es un niño sano, la madre y el niño están bien, llegaron las buenas noticias, en circunstancias normales. Julian habría estado eufórico, pero en ese preciso instante, en ese momento, esta buena noticia se sintió como la bofetada más irónica en la cara, golpeándolo brutalmente. Había gastado una fortuna en una fuerte seguridad, protegiéndose de que Eleanor armara un escándalo, protegiéndose de que arruinara su momento crucial de dar la bienvenida a una nueva vida. Y el resultado, la mujer de la que se protegía ni siquiera llegó, mientras él montaba guardia nerviosamente fuera de la sala de partos esperando a otra mujer y un niño. El mismo día en que pensó que había tendido una red inescapable y lo controlaba todo, ella le asestó el golpe más duro, el más absoluto y fatal de una manera que jamás habría imaginado. Vendió acciones por valor de $1.200 millones y se llevó el dinero al aeropuerto. Se iba, justo en el momento en que la vida de Julian Sterling daba la bienvenida a una nueva vida y él creía haber alcanzado la cima de la felicidad. Su esposa legal usó el método más frío y despiadado para arrebatarle una enorme fortuna que estaba a punto de desaparecer de su mundo para siempre. Julian dejó escapar un rugido bajo como una bestia atrapada. Su pecho se agitaba violentamente, su visión se nubló, humillación, rabia explosiva, la locura de ser engañado y un pánico incontrolable e insondable lo ahogaron al instante. Encuéntrala, tráela ante mí, cierren el aeropuerto JFK ahora mismo. Inmediatamente, tenía los ojos inyectados en sangre, señaló al asistente, luego a los guardaespaldas desconcertados que lo rodeaban, con la voz quebrándose bruscamente, no me importa en qué terminal esté, no me importa a dónde vuele, deténganla ahora mismo. Los guardaespaldas despertaron como de un sueño, sacando frenéticamente sus radios para coordinarse con el personal apostado en el aeropuerto. La escena se sumió en el caos total. La alegría de dar la bienvenida a una nueva vida fue completamente arrasada por esta repentina tormenta, sin dejar ni una sola gota. El teléfono del asistente que había traído la noticia comenzó a vibrar frenéticamente de nuevo. Miró el identificador de llamadas, era el subordinado enviado para rastrear el vehículo de Eleanor. Contestó con manos temblorosas, después de escuchar solo dos frases. El último rastro de color humano desapareció por completo de su rostro. Bajó lentamente el teléfono y miró al frenético Julian. Sus labios temblaron y usó hasta la última gota de fuerza de su cuerpo para forzar la frase que arrojaría a Julian por completo al abismo. Señor Sterling, la última actualización del equipo de la autopista JFK. El auto de la señora sí fue al aeropuerto, pero nuestra gente acaba de revisar los registros de salida de vuelos internacionales. Los registros muestran. El asistente tragó saliva con dificultad. Cerró los ojos y prácticamente gritó el resto de las palabras con un sollozo. Los registros muestran que la señorita Eleanor Vance ya usó su pasaporte y visa para abordar un vuelo directo a Zúrich, Suiza desde JFK, hace 3 días, ya se fue. ¿Qué? Julian echó la cabeza hacia atrás violentamente. Sus ojos rojos como la sangre se clavaron en el asistente como si no pudiera comprender las palabras. El asistente se desplomó en el suelo gritando, es verdad. Los registros de la TSA y de aduanas son totalmente claros. La señora se fue del país hace 3 días. La persona que
Conducía hoy al aeropuerto, probablemente no era ella, nos equivocamos por completo en todo, ella ya se había ido. Ella se embolsó los $1.200 millones procedentes de la venta de las acciones y hacía tiempo que había abandonado el país, lo había calculado todo, ella lo había planeado todo, se fue hace 3 días. Todo lo de hoy, el parto, la fuerte seguridad, el confinamiento y la vigilancia, fue una auténtica farsa. Ella se había ido hacía mucho tiempo, justo delante de sus narices. Justo cuando creía tenerlo todo bajo control, ella había ejecutado una huida impecable, volando muy lejos, y al marcharse, incluso se embolsó tranquilamente $1.200 millones. Soplo. La furia extrema atacó su corazón, provocando que su presión arterial se disparara violentamente. Julian sintió un sabor dulce en la garganta mientras una oleada de sangre caliente le inundaba la boca. Lo último que vio antes de que su visión se desvaneciera fue el rostro aterrorizado del asistente. Las cegadoras luces blancas del techo del pasillo. Las sombras caóticas de los guardaespaldas que corrían hacia él y el débil y tenue llanto de un bebé que provenía de la sala de partos. Entonces, una oscuridad infinita lo envolvió. Acompañada del colapso total de su autoconfianza y su sensación de control, Julian recuperó la conciencia en medio del fuerte olor a desinfectantes clínicos. Su visión estuvo borrosa durante unos segundos antes de aclararse lentamente. Lo primero que vio fue el techo blanco impoluto de la habitación del hospital y la bolsa de suero colgando en el aire. Movió los dedos, sintiendo una oleada de debilidad agotadora, le ardía la garganta de dolor y sentía el pecho como si una enorme roca se lo aplastara, lo que le dificultaba la respiración. Los fragmentos de memoria volvieron violentamente, las luces fuera de la sala de partos, el llanto del bebé, el rostro pálido del asistente, esa frase, ella ya se había ido. Se llevó los $1.200 millones y abandonó el país. Le perforó los tímpanos y le apuñaló profundamente en el cerebro como un picayelos envenenado. ¡Puaj! Un gemido de dolor escapó de su garganta mientras luchaba por incorporarse. «¿Estás despierto?». Una voz femenina, teñida de sorpresa y sollozo, se oyó desde el lateral de la cama. Era Chloe. Aún conservaba la palidez de una mujer que acababa de dar a luz, vestida con una bata de hospital y sostenida por una enfermera de maternidad. Estaba medio recostada en una tumbona que habían traído especialmente para ella. En ese momento, lo miraba con los ojos llorosos, mientras una mano se protegía inconscientemente el abdomen. «Me has dado un susto de muerte. ¿Por qué te desmayaste de repente?». El médico dijo que se trató de un colapso agudo provocado por el estrés y la ira, y que necesita descansar en paz. Julian apartó violentamente su mano cuando ella intentó tocarle la frente. El movimiento brusco tiró de la aguja de la vía intravenosa que tenía en el dorso de la mano, provocándole un fuerte pinchazo. Era completamente ajeno al dolor. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el asistente de rostro ceniciento que permanecía de pie con los brazos a los costados cerca de la puerta. «Dime, ¿cuál es la situación ahora? ¿Dónde está Eleanor?». El asistente se estremeció por completo, con aspecto de estar a punto de llorar. Dirigió una mirada cautelosa a Chloe, con los labios temblorosos. «Señor Sterling, usted estuvo inconsciente durante 4 horas. En cuanto a la señora, lo hemos verificado, efectivamente, hace 3 días. Utilizó su propio pasaporte para volar desde el aeropuerto JFK a Zúrich, Suiza. El coche que apareció esta tarde en la autopista era de un chofer contratado que se parecía un poco a la Madame, utilizado deliberadamente como señuelo para confundirnos. La última señal del teléfono móvil de la señora se registró en el aeropuerto de Zúrich. Después de eso, se perdió todo rastro. Es probable que esté utilizando un dispositivo de comunicación no registrado. Zúrich. Julian masticó la palabra, sintiendo un escalofrío que se filtraba entre sus dientes. Suiza, uno de los centros más desarrollados para la gestión global de patrimonios, la banca privada y los fideicomisos extraterritoriales. Ella fue allí, ella lo tenía planeado desde el principio. Las acciones, pronunció las palabras entre dientes. El asistente bajó aún más la cabeza, con una voz tan silenciosa como la de un mosquito. La transacción de acciones del 3%, la transacción se ha finalizado por completo y no se puede revertir. Los fondos fueron canalizados a través de múltiples niveles de cuentas en paraísos fiscales, y su destino final es un completo misterio.
Consultamos con los mejores abogados corporativos e investigadores forenses financieros de la ciudad. Dijeron que los métodos de las contrapartes eran altamente profesionales y propios de personas con mucha experiencia. Cada uno de los pasos se ajustó a las leyes y regulaciones de las respectivas jurisdicciones, no dejaron prácticamente ninguna laguna legal para el enjuiciamiento o la recuperación de activos. Además, Omoa Global Capital cuenta con un respaldo inmenso. Declararon explícitamente que se trataba de una inversión comercial estándar y se negaron a revelar la información de sus clientes o a entablar cualquier tipo de comunicación. Chocar. Julian agarró el vaso de agua de la mesilla de noche y lo estrelló violentamente contra el suelo. Fragmentos de vidrio y agua fría salpicaron por todas partes, aterrorizando a Chloe hasta el punto de que lanzó un grito. La enfermera de maternidad la protegió rápidamente. Idiotas, un montón de idiotas inútiles. Julian rugió. Su pecho se agitaba violentamente, tirando del tubo de la vía intravenosa hasta que éste se balanceó salvajemente. Investiguen. Sigan investigando, usen todos sus contactos. No me importa cuánto cueste. Quiero saber exactamente dónde está ahora mismo, con quién está y qué piensa hacer con esos $1.200 millones. Sí, señor Sterling, ya lo estamos investigando. El asistente asintió repetidamente, mientras capas de sudor frío se formaban en su frente. Además, Julian respiró hondo, obligándose a calmarse, pero su voz fría aún transmitía un escalofrío aterrador. Pónganse en contacto inmediatamente con nuestros enlaces en Suiza. Utilicen canales privados para rastrear sus movimientos tras su entrada en el país. Contacten con todos los principales aeropuertos internacionales y supervisen la compra de sus billetes y sus registros de viaje. Además, preparen el avión corporativo. Yo mismo iré a Suiza. Juliano. Chloe ya no pudo contenerse. Su voz denotaba llanto e incredulidad. Tú acabas de despertarte y te vas a Suiza. ¿Y qué hay de mí y del bebé? Nuestro hijo ni siquiera ha podido ver bien a su padre todavía. Dicho esto, le hizo una señal a la enfermera para que trajera el pequeño bulto que estaba en la cuna cercana. La mirada de Julian recorrió la manta. En el interior, el pequeño rostro rojizo y arrugado del recién nacido dormía plácidamente. En circunstancias normales, habría estado eufórico, pero en ese momento, la alegría que le traía esta nueva vida hacía tiempo que había quedado hecha añicos por una rabia inmensa, la humillación de haber sido engañado y la enorme pérdida económica. Incluso sintió una sensación de absurdo. La llegada de este niño se sintió como una enorme ironía, que se burlaba de su arrogancia y resaltaba la precisión y la crueldad del ataque de Eleanor. El niño te tiene a ti, tiene a las enfermeras y tiene al mejor equipo médico. La voz de Julian carecía de emoción, y ni siquiera le dirigió una segunda mirada al bebé. Tengo asuntos mucho más importantes que atender. El rostro de Chloe palideció aún más al instante, y sus labios temblaron. Una oleada inmensa de decepción y resentimiento inundó su corazón. Ella pensaba que al dar a luz a un hijo, su posición quedaría totalmente asegurada y la atención de Julian se centraría por completo en ella y en el niño, pero jamás esperó que la alegría por el nacimiento de su hijo no duraría ni medio día antes de que esa bruja de Eleanor la pusiera patas arriba. Y Julian, al despertar, estaba completamente obsesionado con la mujer que se había fugado con el dinero. Era tan frío incluso con su propio hijo. Julian, ¿quién es más importante, yo y el niño, o la mujer que te traicionó y te robó el dinero? Finalmente, Chloe se derrumbó, llorando y gritando. Su cuerpo debilitado tras el parto le hacía jadear en busca de aire. Cállate, la interrumpió Julian bruscamente, con la mirada tan penetrante como cuchillos, que sabes, son $1.200 millones, no $12. Lo que se llevó no fue solo dinero, sino también mi orgullo y mi reputación, los de Julian Sterling. Es el capital líquido de Sterling Enterprises, es la reacción en cadena que esto podría desencadenar. No tenía paciencia para explicarle estas cosas a Chloe. Chloe se estremeció ante su grito. El resto de sus quejas entre lágrimas se le ahogaron en la garganta, dejándole solo una sofocante sensación de agravio. De repente, sintió que aquel hombre apuesto e impredecible que tenía delante le resultaba algo desconocido, algo aterrador. La presión del aire en la habitación del hospital era sofocantemente baja. El asistente contuvo la respiración, deseando poder desaparecer en ese mismo instante. Justo en ese momento, el teléfono móvil de Julian empezó a vibrar sin parar. El identificador de llamadas mostraba que era su madre. Frunció el ceño,
respiró hondo y contestó la llamada, la voz de Margaret. Se escuchó, cargada de rabia y pánico incontrolables. Julian, ¿qué está pasando? Acabo de recibir una llamada de tu tío, dijo. Se dice que la chica Vance vendió todas sus acciones y huyó a un país extranjero. Es cierto. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? ¿Cómo pudiste permitirle vender tantas acciones? ¿Y Chloe tuvo un niño o una niña? ¿En qué hospital te encuentras? ¿Por qué todo se está convirtiendo en un circo? Una avalancha de preguntas lo abrumó. Julian se pellizcó el puente de la nariz con irritación. Madre, las cosas son un poco complicadas. Te lo explicaré después de que lo haya resuelto. Chloe tuvo un niño, estamos en Manhattan Elite. Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo es que oí que incluso te desmayaste de la rabia? Margaret estaba claramente bien informada. Déjame decirte, Julian, que debes solucionar el problema de las acciones de inmediato. No es una cantidad de dinero pequeña. Y debes traer de vuelta a Eleanor. El dinero de nuestra familia Sterling no es tan fácil de quitar. Quiere divorciarse y fugarse con el dinero sin más. De ninguna manera. Ya le he pedido a tu padre que se ponga en contacto con sus antiguos compañeros de clase en el sistema judicial federal para ver si hay alguna manera de imponerle una prohibición de viajar o de recuperar parte de los fondos. Será mejor que lo soluciones inmediatamente. Julian murmuró un asentimiento y colgó el teléfono, aunque las palabras de su madre no hicieron más que aumentar el caos. También le recordaron algo. En casa de la familia Vance, el padre de Eleanor, Richard Vance, seguía ingresado en el hospital. La familia Vance estaba debilitada en ese momento, quizás podrían ser un punto de inflexión. Julian le indicó al asistente que fuera a comprobar el estado de salud reciente de Richard Vance y del resto de la familia Vance. Además, pídales a los abogados que redacten un nuevo acuerdo de divorcio. El anterior es nulo. Estoy demandando a Eleanor por transferencia maliciosa de bienes conyugales. Solicite una orden judicial para congelar todos sus bienes, tanto nacionales como internacionales. Sí, señor Sterling. El asistente apenas había anotado esto cuando el teléfono de Julian volvió a sonar. Esta vez se trataba de un miembro clave del consejo de administración de la empresa. Con un tono de preocupación, Julian, ¿qué está pasando? De repente, corre un rumor en el mercado de que tu esposa, o exesposa, vendió una enorme cantidad de acciones de Sterling para cobrar y marcharse. Es cierta esta noticia. El precio de las acciones ya está empezando a fluctuar, aunque el porcentaje no sea mayoritario. Que un accionista principal lleve a cabo una venta masiva al estilo de una liquidación tiene un impacto terrible. Muchos inversores minoristas se preguntan qué está pasando. ¿Acaso la empresa ha sufrido alguna crisis oculta que desconocemos? Debe salir a aclarar esto de inmediato para estabilizar la confianza del mercado. El corazón de Julian se hundía cada vez más. Efectivamente, la reacción en cadena había comenzado. La maniobra de Eleanor no solo desvió dinero en efectivo, sino que también asestó un duro golpe, aunque invisible, a Sterling Enterprises. Si no se gestiona adecuadamente, el pánico en el mercado y la crisis de confianza que se producirían podrían causar pérdidas que superarían con creces los $1.200 millones. Director Williams, la situación no es como dicen los rumores. Se trata simplemente de un ajuste rutinario en la planificación de la gestión del patrimonio familiar. Existe cierto malentendido. Me ocuparé de ello lo antes posible y daré al mercado una explicación adecuada. Julian mantuvo un tono firme para atender la llamada. Tras colgar el teléfono, tenía la cara tan oscura que parecía que le goteaba agua. Gestión del patrimonio familiar, malentendido. Incluso él consideró que la excusa era débil y poco convincente. Miró por la ventana. El cielo estaba completamente oscuro. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban, pero no podían iluminarla gélida profundidad de sus ojos. Eleanor, esa mujer tan silenciosa como una sombra, logró tender semejante trampa sin hacer ruido. Justo cuando todos pensaban que era completamente sumisa, le asestó un golpe tan fatal. Zurich, Suiza. Julian apretó los puños, y las venas del dorso de sus manos se le marcaron. No importa a dónde huyas, Eleanor Vance, te sacaré de aquí a la fuerza. Sin importar cuánto de esos $1.200 millones te hayas tragado, me lo vomitarás todo de vuelta con intereses. En ese preciso instante, a miles de kilómetros de distancia, en Zurich, las luces del atardecer comenzaban a encenderse. Eleanor estaba sentada en la espaciosa terraza de su apartamento junto al lago, envuelta en un suave chal de cachemir. Junto a ella reposaba una taza humeante de té de hierbas.
En la pantalla del portátil que tenía delante aparecían varios correos electrónicos nuevos en su bandeja de entrada cifrada. Una de las cartas era del Sr. Chan, el abogado, informándole de que Julian había despertado y que podría emprender acciones legales. El Sr. Chan había preparado una defensa y había iniciado protocolos de protección de activos de conformidad con la legislación suiza. Otra carta procedía de una empresa de mudanzas internacional que confirmaba que la pequeña cantidad de pertenencias personales que había enviado había pasado la aduana y estaba de camino a su nueva dirección. También había un correo electrónico de un sanatorio privado de primer nivel en Zúrich que adjuntaba el último informe de evaluación física de su padre, Richard Vance, junto con fotos que mostraban que se encontraba cómodamente instalado. En la foto, Richard aparece sentado en una silla de ruedas, empujada por un cuidador, tomando el sol en los jardines. Aunque seguía estando delgado, su tez era mucho mejor que cuando estaba en Estados Unidos y sus ojos estaban más claros. Una suave manta cubría su regazo y, al fondo, se divisaba el tranquilo lago y, a lo lejos, las montañas nevadas. Eleanor se quedó mirando la foto de su padre durante un buen rato. Finalmente, un leve rastro de humedad genuina brotó en sus ojos, que habían estado fríos durante tanto tiempo. Extendió un dedo y tocó suavemente el rostro de su padre en la pantalla. Luego, cerró el correo electrónico y tomó otro documento que tenía a su lado. Se trataba de un catálogo de cursos de la Escuela de Educación Continua de la ETH Zúrich. La especialidad era Historia del Arte y Gestión Cultural. Junto a él había un libro de texto de alemán para principiantes. Fuera de la ventana, el lago de Zúrich, en la noche, se mostraba sereno y profundo. Las luces de la orilla opuesta se reflejaban en el agua, disolviéndose en una suave extensión de luz estelar. El melodioso tañido de una campana de iglesia lejana llegó flotando, creando ondas que rompieron la tranquilidad. Aquí no existía un matrimonio sofocantemente frío, no había ojos juzgadores omnipresentes. No tenía que desempeñar ningún papel sumiso, allí solo había aire fresco y libre, lleno de lo desconocido, pero también lleno de esperanza, que le pertenecía enteramente a ella. Eleanor Vance tomó la taza de té y dio un sorbo suave. El té de hierbas calientes se deslizó por su garganta, y el calor se extendió gradualmente a sus extremidades y huesos. La tormenta ya se había desatado, pero las aterradoras olas se mantenían a raya más allá de la impenetrable fortaleza legal y geográfica que ella había construido con sus propias manos, y por fin pudo sentarse, tomarse una taza de té tranquilamente y planear su verdadera vida. Julian no logró volar a Suiza de inmediato. En cuanto le dieron el alta del hospital, se vio abrumado por una interminable serie de problemas. En primer lugar, su madre, Margaret Sterling, trajo consigo un gran séquito de niñeras y cuidadoras posparto y se instaló en la suite de Chloe en el hospital. Su razón declarada era cuidar de su nieto, pero su verdadera prioridad era exigir una prueba de paternidad. Julian, no es que tu madre no confíe en ti. Margaret puso cara de disgusto y habló sin rodeos justo delante de Chloe, pero la coincidencia es demasiado grande. Esa chica Vance acaba de estafar a nuestra familia Sterling y se fugó con muchísimo dinero. Quién sabe si hay otros trucos involucrados. Hay que demostrar claramente que este niño es un verdadero Sterling. Si lo es, naturalmente lo adoraré como a mi propio nieto. Si hay algún problema, se burló, dejando entrever las implicaciones implícitas en sus palabras. Chloe temblaba de rabia, con lágrimas corriendo por su rostro. Sujetó al bebé con fuerza y se negó a soltarlo. Señora Sterling, ¿cómo puede decir semejante cosa? Este es el hijo de Julian, su propio nieto biológico. Me está insultando a mí y está insultando a Julian. Julian ya estaba increíblemente frustrado. La discusión entre su madre y Chloe le hacía palpitar las sienes. Miró al bebé que lloraba envuelto en la manta. La poca ternura que sentía hacia su nueva vida había sido reemplazada hacía tiempo por sospecha e irritación. La traición de Eleanor fue como una espina envenenada clavada en su corazón, que le hacía mirar a todos con recelo, con frialdad. Escupió una sola palabra, interrumpiendo las quejas entre lágrimas de Chloe. Prueba. Chloe levantó la cabeza de golpe, mirándolo con incredulidad, con los ojos llenos de una desesperación destrozada. Julian, tú tampoco me crees. Haz la prueba, tranquilizará a todos. Julian evitó su mirada. Con un tono incuestionable, necesitaba certezas, necesitaba tener el control. La repentina pérdida de control de Eleanor le había hecho desconfiar de todo
Los resultados de la prueba de paternidad llegaron rápidamente. Confirmó que Julian era el padre biológico. Solo entonces la expresión de Margaret se suavizó un poco, y comenzó a hacer los preparativos para ponerle nombre al niño y establecer fondos fiduciarios. Sin embargo, su actitud hacia Chloe siguió siendo tibia y escrutadora. Chloe estaba llena de quejas, pero no se atrevió a armar otro escándalo, solo pudo reprimir su resentimiento, mientras que su odio hacia Eleanor, que se encontraba lejos, en un país extranjero, se intensificaba. Si bien su vida familiar era caótica, su trayectoria profesional era un auténtico desastre. Aunque Sterling Enterprises utilizó el comunicado de prensa oficial sobre la reestructuración de la gestión de activos familiares para apenas contener la noticia de que Eleanor se deshizo de sus acciones, los rumores del mercado se dispararon, el precio de las acciones cayó continuamente durante días, evaporando una importante capitalización de mercado. Varios accionistas importantes y miembros del Consejo de Administración ejercieron una presión implacable, exigiendo que Julian estabilizara la situación y proporcionara una explicación razonable de inmediato. Algunos incluso insinuaron sutilmente que esto ponía al descubierto un fallo garrafal en la gestión de los asuntos personales de Julian, lo que podría afectar a la confianza de los accionistas. Julian se vio obligado a celebrar un sinfín de reuniones para tratar con todas las partes implicadas, agotado física y mentalmente. Las noticias que le llegaron de los investigadores que envió a Suiza fueron profundamente desalentadoras. Tras entrar en el país, Eleanor fue como una gota de agua que se desvanece en el océano. Los datos de identificación, los métodos de contacto y las direcciones residenciales que utilizaba estaban meticulosamente disimulados o fuertemente protegidos por las estrictas leyes de privacidad de Suiza, lo que hacía imposible rastrearla. Esos $1.200 millones se esfumaron en un agujero negro, dispersándose en varios fideicomisos familiares altamente confidenciales y cuentas bancarias privadas. Los métodos operativos eran tan profesionales que los rastreadores ni siquiera sabían por dónde empezar. Señor Sterling, nuestros contactos en Suiza afirman que el bufete de abogados y el equipo de gestión de activos contratados por la parte contraria son de primer nivel en el sector. Dan muchísima importancia a la privacidad del cliente, a menos que podamos aportar pruebas concretas que impliquen delitos graves. La posibilidad de obtener información a través de los canales oficiales es prácticamente nula. El asistente se preparó para informar. Julian golpeó violentamente su costosa pluma estilográfica contra el escritorio. Entonces, utilice canales no oficiales. Añade más dinero, no me importa cuánto cueste, señor Sterling. Suiza tiene normas muy estrictas. Y la señora Vance, la madame, parecía estar bien preparada para esto. Las instituciones que eligió tienen una reputación intachable y son famosas por su hermetismo. Muy poca gente está dispuesta a aceptar este tipo de trabajo. Los riesgos son demasiado altos. Actualmente, nadie está dispuesto a correr ese riesgo. La voz del asistente se fue apagando. Inútil. Julian tiró de su corbata con frustración. Una sensación de impotencia sin precedentes se apoderó de él. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder, pero esta vez, Eleanor parecía haber utilizado exactamente las mismas herramientas para construir una fortaleza que, temporalmente, no podía vulnerar. Lo que más le enfureció fue la batalla legal. Contrató a los mejores abogados litigantes para redactar una demanda de divorcio acusando a Eleanor de transferir maliciosamente bienes conyugales y solicitando una indemnización por daños y perjuicios. Tras presentar la demanda ante el tribunal, recibió una carta de respuesta oficial del abogado de la parte contraria, perteneciente a un prestigioso bufete de abogados internacional. En la carta, el abogado de la parte contraria no solo negó por completo las acusaciones, sino que adjuntó una gruesa pila de copias de las pruebas. Esto incluía el acuerdo prenupcial de propiedad, notariado y firmado por Eleanor y Julian, que estipulaba explícitamente que el 3% de las acciones de Sterling eran propiedad exclusiva de Eleanor. Si bien Julian y su familia tenían el derecho de tanteo durante un número determinado de años, esto no impedía que Eleanor vendiera a terceros. Una copia del aviso de intención de venta de acciones enviado por correo electrónico por Eleanor a Julian y a sus abogados designados antes de la venta. Copias completas de los documentos legales de la transacción de acciones, que demuestren que el acuerdo fue totalmente abierto, transparente, cumplió con todas las regulaciones y, en general, se valoró de acuerdo con el valor justo de mercado en ese momento. No hubo subvaloración.
y un informe de evaluación emitido por un auditor externo independiente demostró que todos los demás activos a nombre de Eleanor durante el matrimonio estaban completamente aislados de los activos corporativos de Sterling Enterprises. La carta del abogado concluía con un lenguaje preciso e inflexible. Las acciones de la señorita Eleanor Vance al deshacerse de sus bienes personales legítimos están totalmente justificadas y no violan ninguna ley ni acuerdo entre las partes. Por el contrario, las acciones del Sr. Julian Sterling de convivir con otra persona y tener un hijo fuera del matrimonio constituyen una falta matrimonial grave. Si el Sr. Sterling insiste en iniciar un litigio, la Sra. Vance se reserva el derecho de presentar una contrademanda y exigir una indemnización por daños morales, así como el ejercicio de otros derechos legales. Julian se quedó mirando fijamente esos documentos, especialmente la copia del correo electrónico de notificación del que no recordaba absolutamente nada. Sus dedos temblaban de rabia. Rara vez revisaba esa bandeja de entrada en particular. Sus asistentes se encargaban principalmente de ello, y en el momento en que se envió, la atención de su asistente estaba completamente centrada en Chloe y en la inminente llegada del bebé. Eleanor incluso lo calculó. Señor Sterling, las pruebas de la parte contraria son muy sólidas y parece que se anticiparon por completo a nuestros movimientos. Si seguimos adelante con esta demanda, nuestras posibilidades de ganar son escasas. En cambio, podríamos vernos a la defensiva en los tribunales. Debido a la señorita Sa. Adams y el niño, lo que afectaría negativamente su reputación personal y la imagen corporativa de la empresa, el abogado interino se ajustó las gafas y analizó detenidamente. Suficiente. Julian lo interrumpió, con el pecho agitado. Nunca se había sentido tan asfixiado. Es evidente que la víctima fue la traición, fue a él a quien le robaron una enorme fortuna. Sin embargo, ahora, de alguna manera, lo pintaban como el culpable, con restricciones a cada paso. Justo en ese momento, su teléfono móvil personal volvió a sonar. Era un número desconocido de Zúrich, Suiza. Los ojos de Julian se entrecerraron. Con un gesto de la mano, despidió a los abogados y asistentes de su oficina. Entonces contestó el teléfono, con la voz congelada. Hola. El otro extremo permaneció en silencio durante 2 segundos antes de que se escuchara una voz femenina tranquila y sin vibraciones. Una voz que le resultaba desconocida, pero a la vez sabía perfectamente a quién pertenecía. Julian, soy Eleanor. Todos los músculos del cuerpo de Julian se tensaron al instante. Se incorporó de golpe, agarrando el teléfono con fuerza. Eleanor, ¿dónde estás? El lugar donde me encuentre es irrelevante. La voz de Eleanor se propagó por las ondas, clara y fría, sin la más mínima fluctuación. No contenía emoción, ni arrogancia, ni resentimiento. Era como si estuviera afirmando un hecho que no tenía nada que ver con ella. Les llamo para notificarles oficialmente 2 cosas. En primer lugar, he recibido la demanda que presentaron sus abogados. Mis abogados se encargarán de todo. Mi consejo personal para ti es este. Si no desea que la identidad de la señorita Chloe Adams y su hijo, así como los detalles de su falta de visita a mi padre gravemente enfermo, y su relación íntima de larga duración y el hijo fuera del matrimonio mientras yo era su esposa legal, pasen a formar parte del expediente judicial y posteriormente sean obtenidos por ciertos medios de comunicación y sensacionalizados, será mejor que reconsidere detenidamente si desea continuar con esta demanda. El precio de las acciones de Sterling Enterprises parece bastante inestable últimamente. El corazón de Julian se encogió profundamente. Ella lo estaba amenazando con lo que más le importaba, la reputación de la empresa y el precio de sus acciones. En segundo lugar, Eleanor no parecía necesitar su respuesta. Continuó con ese tono narrativo monótono. En lo que respecta al acuerdo de divorcio, el divorcio es el método más eficiente. En mi opinión, haré que mis abogados le envíen nuestro acuerdo de divorcio propuesto. Los términos son muy sencillos. Debido a tu culpa en el matrimonio, no exijo la división de tus otros bienes. Sin embargo, esa pequeña casita de campo antigua que está al lado de la finca Sterling, la que actualmente está a tu nombre y que mi difunta madre siempre adoró, será mía. Todos los demás activos a nuestro nombre, incluyendo él, producto de la venta de las acciones que ya he enajenado, quedan por la presente liquidados. Ninguna de las partes podrá emprender acciones legales contra la otra. Una vez firmado el acuerdo de divorcio, cooperaré con todos los trámites administrativos necesarios. Ni se te ocurra pensarlo, rugió Julian.
con la furia a punto de nublarle la razón. Eleanor, ¿crees que puedes huir a Suiza, hacerme estas travesuras y mantenerme como rehén? Esa cabaña forma parte de la propiedad ancestral de los Sterling, nunca te lo daré. Y esos $1.200 millones son libras esterlinas, lo vas a escupir todo, al otro lado de la línea. Eleanor pareció suspirar suavemente, ese suspiro fue muy leve, pero transmitía una clara e increíblemente incómoda sensación de lástima que le revolvió el estómago a Julian. Julian, su voz se mantuvo firme, legalmente, desde el principio. Esa participación del 3% me pertenecía enteramente a mí, Eleanor Vance, nunca fue dinero en libras esterlinas. Mi decisión de deshacerme de él fue totalmente legal y conforme a la normativa. En cuanto a esa pequeña casa de campo, su valor de mercado ni siquiera equivale a una fracción de los áticos y las joyas que le compraste a la S.R.A. Adams, y mucho menos a la futura manutención que podrías pagar por un hijo extramatrimonial. Solo lo quiero como un cierre simbólico para mi madre y para darme a mí misma un final a estos 3 años. Hizo una pausa. Su tono denotaba una cierta distancia y una conclusión definitiva. Esta es la solución más digna que puedo ofrecer. Si no está de acuerdo e insiste en ir a juicio, nos vemos en los tribunales. Para entonces, es probable que la situación esté fuera del control tanto tuyo como mío. Piénsalo detenidamente. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos. Adiós, espera, Eleanor, gritó Julian frenéticamente, pero la única respuesta fue el tono de llamada desconectada. Bip, bip, bip. Julian se quedó paralizado, sosteniendo el teléfono, con el rostro lívido, su pecho se agitaba violentamente por la ira y una indescriptible sensación de asfixia. ¿Cómo se atrevía a hablarle en ese tono? ¿Cómo se atrevía a negociar con él con calma y metódicamente, incluso amenazándolo con un final digno? Julian arrojó violentamente el teléfono contra la pared. El costoso dispositivo hecho a medida se hizo añicos al instante. Su pantalla se agrietó y los componentes salieron volando por todas partes. Digno, Eleanor, te fugaste con $1.200 millones. Nos convertiste a mí, a Julian Sterling y a toda la Sterling Enterprise en el hazmerreír de nuestros círculos, y ahora hablas de dignidad. Jadeó con dificultad, con los ojos llenos de sangre. Una rabia explosiva sin precedentes se entrelazaba con un leve pánico que ni siquiera él quería admitir. De repente se dio cuenta de que nunca había comprendido del todo a esa esposa que había compartido su cama durante 3 años. No era una oveja dócil, sino una leoparda silenciosa y paciente, capaz de asestar un golpe mortal en el momento crítico. Y ahora, no solo la había perdido de vista y había perdido una enorme fortuna, sino que su contraataque también lo ponía en riesgo de ruina pública y exposición escandalosa. Al oír el fuerte estruendo, el asistente abrió la puerta de golpe. Presa del pánico, señor Sterling, Julian se giró lentamente, sus ojos eran terriblemente oscuros. Pronunció la orden entre dientes, palabra por palabra. Dígales a los abogados que suspendan todas las acciones legales contra Eleanor Vance. Además, comuníqueme con el presidente Davis del Apex Heritage Bank. Necesitaba estabilizarse el precio de las acciones y ocuparse primero del lío corporativo. En cuanto a Eleanor, Julian miraba fijamente al cielo sombrío, con los ojos helados. Tenemos mucho tiempo para resolver esto. Finalmente, Julian cedió ante la creciente presión del Consejo de Administración de la empresa, ante las reprimendas de Margaret Sterling de que los escándalos familiares no debían ventilarse y que este lío debía terminar rápidamente, y después de evaluar los enormes riesgos de relaciones públicas negativas que traería una demanda, firmó el acuerdo de divorcio enviado por los abogados de Eleanor con una expresión sombría. Esa pequeña y pintoresca cabaña ubicada junto a la finca ancestral de los Sterling fue transferida a nombre de Eleanor. Ella nunca apareció. Todos los procedimientos fueron manejados por sus representantes legales y un administrador de activos designado. Julian envió gente a revisar la cabaña. Permaneció vacía, exactamente como estaba, como si se burlara silenciosamente de él. La noticia del divorcio fue manejada discretamente por la maquinaria de relaciones públicas de Sterling Enterprises. Para el público, simplemente se declaró una separación amistosa debido a diferencias irreconciliables, pero no hay secretos en la alta sociedad. Eleanor vendiendo sus acciones a el escándalo de Julian el día del nacimiento de Chloe y el divorcio, aparentemente pacífico pero en realidad desastroso, se habían convertido en el tema de conversación favorito después de la cena en los círculos de élite.
Julian fue el hazmerreír durante un tiempo, y el precio de las acciones de Sterling Enterprises se mantuvo bajo durante bastante tiempo. Chloe no pudo cumplir su deseo de casarse inmediatamente con un miembro de la familia Sterling. Margaret Sterling se excusó diciendo que la niña aún era muy pequeña y que casarse inmediatamente después de un divorcio daría mala imagen, posponiendo la boda indefinidamente. Aunque Chloe se mudó a la casa de los Sterling y ostentaba el título de madre biológica del joven amo, seguía siendo una invitada incómoda en la casa. Margaret siempre la miraba con ojo crítico. El personal era respetuoso con ella de frente, pero chismorreaba a sus espaldas, y Julian, desde la terrible experiencia con Eleanor, parecía haberse vuelto aún más sombrío e impredecible, lidiando a ciegas con los diversos problemas causados por la opinión pública y la crisis de confianza en la empresa. Rara vez mostraba preocupación o afecto hacia ella. El niño, además de satisfacer sus necesidades materiales, su sueño de un matrimonio glorioso, utilizando a su hijo para reemplazar a Eleanor y convertirse en la envidiada S.R.A. Sterling, parecía alejarse cada vez más. La enorme brecha psicológica la volvía cada vez más sensible e irritable. Con frecuencia chocaba con Margaret y albergaba muchas quejas sobre Julian. La casa de los Sterling parecía haber añadido un miembro más a la familia. Pero el ambiente se volvía cada día más opresivo y asfixiante, y todo esto no tenía absolutamente nada que ver con Eleanor. Lejos, en Suiza, la vida en Zúrich era tranquila y plena. Eleanor instaló a su padre en un sanatorio con un entorno hermoso y personal profesional, visitándolo regularmente cada semana, bajo un cuidado meticuloso y en compañía de su hija. La salud de Richard Vance mostró claros signos de mejoría. Aunque su habla aún estaba algo afectada, su ánimo había mejorado mucho y ocasionalmente podía dar paseos junto al lago acompañado por Eleanor. La propia Eleanor retomó sus estudios. Se matriculó en cursos de historia del arte en la Escuela de Educación Continua de la ETH de Zúrich. Tenía clases algunos días a la semana. En su tiempo libre, estudiaba alemán, visitaba museos y galerías, y ocasionalmente se reunía con compañeros de clase y amigos recién conocidos para tomar un café, conversando sobre arte, la vida y observaciones de sus respectivos países. La habitual y cautelosa docilidad que mostraba durante su tiempo con los Sterling se fue desvaneciendo gradualmente de su rostro, reemplazada por una sensación de tranquilidad y relajación. Comenzó a probar diferentes estilos de vestir, dejando de lado los modestos vestidos convencionales. A veces usaba camisas elegantes y pantalones, otras veces, cómodas batas de lino. La ropa sencilla le sentaba excepcionalmente bien debido a esa paz interior y al aura que proyectaba. Esa enorme fortuna fue distribuida por un equipo profesional en múltiples proyectos de activos globales estables. Generaba constantemente suficientes rendimientos para permitirle a ella y a su padre vivir con absoluto lujo durante varias generaciones. No la despilfarró, y su estilo de vida siguió siendo sencillo, pero la confianza subyacente que le brindaba la independencia financiera total le permitió elegir verdaderamente la vida que deseaba sin restricciones. De vez en cuando, pensaba en Nueva York, pensaba en la familia Sterling y pensaba en Julian. Pero esos recuerdos se sentían como si estuvieran detrás de un cristal, de cristal esmerilado, borroso y distante, que ya no le provocaba ninguna emoción, presentimiento. Quizás lo hubo alguna vez, en esas incontables noches en vela siendo ignorada y menospreciada, pero ahora era sobre todo alivio. Esos 3 años fueron como un largo y gélido sueño. El sueño terminó, salió y se bañó en la luz del sol. Incluso se sintió algo agradecida por esos 3 años. Si no fuera por ese tormento, tal vez nunca habría sabido que tenía tanta fuerza y determinación escondidas en sus huesos, y precisamente porque había experimentado el frío extremo, comprendía mejor cómo apreciar la calidez y la libertad genuinas que ahora tenía en sus manos. Los días pasaban como el agua, hasta que una tarde de finales de otoño, Eleanor estaba en la biblioteca de la universidad buscando material de referencia cuando recibió una llamada desviada a través de varias personas desde Estados Unidos. La persona que llamaba era un primo lejano y distante de la familia Vance. Su tono era algo incómodo, con un toque de adulación. Eleanor, he oído que te va bien en el extranjero. Eso es bueno, bueno, es como, esto. Lo pensé y sentí que aún necesitaba contártelo. El primo vaciló. Se trata de Julian Sterling. Parece que últimamente está metido en serios problemas. Eleanor agarró su teléfono y caminó hacia el extremo tranquilo del pasillo de la biblioteca.
Su tono era tranquilo, sus asuntos ya no tienen nada que ver conmigo. Sí, sé que estás divorciada, pero esta vez, suspiro, supongo que está relacionado contigo de forma indirecta. El primo bajó la voz. ¿Recuerdas las acciones del 3% que vendiste entonces, las que adquirió Oboe Global Capital? Los ojos de Eleanor parpadearon ligeramente. Sí, bueno, los antecedentes de Oboe Global Capital no son nada sencillos. En apariencia, es una firma de inversión internacional independiente, pero corre el rumor de que están respaldados por consorcios europeos de dinero antiguo. Después de tomar las acciones de Sterling, al principio fueron muy discretos, pero recientemente, de repente comenzaron a unirse con otros accionistas institucionales que ya estaban descontentos con las agresivas estrategias de expansión de Julian, y lanzaron un ataque durante la reunión de la junta directiva. La voz del primo tenía un tono algo chismoso, emoción. Acusaron a Julian de tomar decisiones imprudentes en los últimos años, causando pérdidas masivas en varios proyectos en el extranjero. También dijeron que practicaba el amiguismo y administraba mal la empresa, especialmente debido al drama con su divorcio que causó fluctuaciones en las acciones que perjudicaron los intereses de los accionistas. Exigieron una reauditoría completa de los proyectos de la empresa. Alguien incluso propuso destituir a Julian del puesto de CEO. En este momento, la lucha interna en Sterling es feroz y las acciones se están desplomando de nuevo. Julian está abrumado, buscando por todas partes respaldo financiero. Incluso intentó sacar provecho anticipadamente de un proyecto de energía verde en el que había invertido para salvar el día. Pero ese proyecto también parece haber chocado contra un muro. Los socios se retiraron. En resumen, es un desastre absoluto. El primo suspiró. El viejo Sr. Sterling incluso terminó en el hospital por la ira. ¡Qué desastre! Eleanor escuchó en silencio, sin expresión en su rostro. Después de un largo rato, finalmente habló. Su voz permaneció perfectamente plana. Primo, gracias por contarme todo esto, pero estos asuntos ya no tienen nada que ver conmigo. Las capacidades del Sr. Sterling son suficientes para afrontar cualquier desafío al que se enfrente. Tengo otras cosas que hacer. Voy a colgar ahora. Sin esperar a que la otra persona dijera nada más, terminó la llamada cortésmente. De pie junto a la ventana del pasillo, el cielo otoñal de Zúrich se veía despejado y alto. Hojas doradas caídas cubrían las antiguas calles. La biblioteca estaba muy silenciosa. Solo se oía el sonido de las páginas al pasar y el rasgueo de las plumas sobre el papel. Eleanor miró por la ventana. Sus pensamientos se desviaron por una fracción de segundo. No le sorprendía la difícil situación de Julian. Su personalidad era dominante y su deseo de control, intenso. En tiempos de bonanza, podía avanzar agresivamente, pero una vez que encontraba contratiempos, sus defectos de ser obstinado e intolerante con los demás se magnificaban. Cuando estaba a su lado en aquel entonces, aunque nunca interfirió en los asuntos de la empresa, percibió vagamente los peligros ocultos tras algunas de sus decisiones y las voces disidentes en su interior. Simplemente, en aquel momento estaba en la cima y no escuchaba opiniones diferentes. Ahora, las semillas plantadas entonces simplemente estaban dando fruto, y la intervención de Aurora Capital no hizo más que acelerar el proceso. Sacudió suavemente la cabeza, apartando de su mente todo pensamiento sobre Julian y Sterling Enterprises. Esos conflictos, ascensos y caídas eran insignificantes notas a pie de página en su pasado. Volvió a su asiento y reabrió el pesado tomo sobre arte renacentista. En las páginas amarillentas, esos retratos que habían permanecido vívidamente vivos a través de cientos de años, esas líneas y colores llenos de poder y belleza, captaban mucho mejor toda su atención. Que el pasado se quedara completamente en el pasado. El capítulo de su vida había pasado a una página nueva. Lo que representaba deberían ser los paisajes libres y ricos que pertenecían enteramente a la propia Eleanor Vance. Sin embargo, Eleanor no anticipó que algunos pasados se resistían a desvanecerse tan silenciosamente, especialmente cuando Julian, atrapado en un callejón sin salida como una bestia acorralada, dirigió su último vestigio de renuencia y resentimiento una vez más hacia la persona que creía culpable de todo. El invierno en Zúrich era tranquilo y fresco. Eleanor terminó su examen final del semestre. Mientras salía del edificio académico, los copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Abrió su paraguas y paseó por las antiguas calles cubiertas de una fina capa de nieve.
Se dirigía a su cafetería favorita para esperar a una amiga francoamericana que acababa de conocer, una diseñadora de joyas independiente. Iban a hablar sobre la posibilidad de colaborar en un pequeño proyecto de joyería artística inspirado en la filosofía oriental. La cafetería era cálida y acogedora, impregnada del rico aroma de los granos de café y el dulce olor de los croissants recién horneados. Eleanor se sentó en su sitio habitual junto a la ventana, pidió un café con leche caliente y hojeó distraídamente los bocetos preliminares que le había enviado la diseñadora. Los copos de nieve golpeaban suavemente el cristal, los peatones se apresuraban por la calle, todo desprendía la tranquilidad de una vida apacible. No se percató de que, en un asiento de la esquina, en diagonal al otro lado de la sala, un hombre con un abrigo negro, un sombrero y una máscara que le cubría completamente el rostro la había estado observando de reojo durante un buen rato. Las manos del hombre temblaban ligeramente bajo la mesa. No era por el frío, sino por la emoción y la tensión. Reprimido al extremo, Julian nunca imaginó que algún día sería tan patético, escondiéndose como una sombra, incapaz de ver la luz en un café extranjero, espiando a la mujer que lo arruinó todo para él. La lucha interna por el poder en Sterling Enterprises terminó en su aplastante derrota, bajo el ataque conjunto de varios accionistas importantes liderados por Oboe Global Capital. Se vio obligado a renunciar a su puesto de director ejecutivo, conservando solo un insignificante asiento en la junta directiva. El proyecto de energía verde en el que confiaba para recuperarse se derrumbó por completo, su enorme inversión se esfumó por completo, convirtiéndose en la gota que colmó el vaso. Su padre sufrió un segundo derrame cerebral a causa del estrés, aunque se salvó, ya no podía administrar los asuntos. La familia Sterling estaba sumida en el caos, como ratas huyendo de un barco que se hunde. Sus antiguos aliados se apresuraron a atacarlo mientras estaba en el suelo. Después de perder el poder, Chloe estalló en feroces discusiones con él, acusándolo de incompetencia y de arruinar su futuro y el de su hijo. Finalmente, tomando una suma de dinero que Margaret Sterling le había proporcionado en secreto, se mudó de la casa de los Sterling con la niña, cuyo paradero se desconocía. Margaret Sterling también enfermó a causa del golpe. La casa de los Sterling quedó sumida en la tristeza, desde el ático hasta la acera. Solo pasaron unos pocos meses. Julian agotó todos los métodos para intentar salvar la situación, pero sus opciones se agotaron rápidamente. Sus antiguos socios comerciales lo evitaban, los bancos le exigían el pago de sus préstamos. Las demandas se acumulaban. Liquidó una parte importante de sus bienes personales para tapar los agujeros, pero fue solo una gota en el océano. Finalmente, un tío lejano que vivía en el extranjero, que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por los asuntos familiares, no pudo soportar la situación y le tendió una mano, salvándolo de la bancarrota total, pero solo le bastó para mantener una decencia básica. Estaba a años luz de su antigua gloria. Durante incontables noches de insomnio, Julian repasaba una y otra vez el punto de inflexión de todo aquello. En última instancia, todo su odio y resentimiento convergían en un solo nombre, Eleanor. Todo fue por su culpa. Si no se hubiera fugado con esa enorme suma de dinero, el flujo de caja de Sterling no se habría tensado tan repentinamente. Si ella no hubiera vendido sus acciones, atrayendo al lobo hambriento que era Oboe Capital, la junta directiva no se habría revelado. Si ella no se hubiera marchado tan decisivamente, convirtiéndolo en el hazmerreír y debilitando su autoridad, como pudo haber terminado en este estado, cuando, después de numerosos reveses y utilizando canales clandestinos, gastó el último de los fondos que se suponía que usaría para un regreso para localizar el área general de actividad de Eleanor en Zúrich. Un pensamiento loco y paranoico echó raíces en su corazón. Encontrarla, destruirla, incluso si estaba acabado, iba a arrastrarla al infierno con él. Así que, como un fantasma, llegó sigilosamente a Zúrich, esquivó la posible vigilancia, merodeó por esta ciudad buscando y finalmente siguió a la diseñadora de joyas que estaba allí hoy. Miró a Eleanor junto a la ventana. Llevaba un suéter de cuello alto blanco roto y una falda larga de lana gris ceniza debajo de un abrigo largo color avena, minimalista y elegante. Ella miraba hacia abajo con la tableta en la mano. Su perfil era sereno, levantando ocasionalmente su taza de café para dar un sorbo. Su expresión era concentrada y tranquila. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, proyectando un brillo suave y cálido a su alrededor. Parecía estar bien.
mejor de lo que él jamás había imaginado. No había rastro del pánico de ser perseguida por los cobradores de deudas, ni una pizca de la desesperación de una socialité derrocada. En cambio, irradiaba un aura relajada y elegante que nunca antes había visto en ella. Era un resplandor que realmente le pertenecía de adentro hacia afuera. Este resplandor penetró profundamente los ojos de Julian e incendió por completo el último vestigio de razón en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué lo pierdo todo y sufro en la miseria mientras tú disfrutas de estos días de paz aquí, guardando mi dinero, viviendo tu vida despreocupada y feliz? El odio y el impulso de destruir le roían el corazón como serpientes venenosas. Lentamente, su mano se deslizó hacia el bolsillo interior de su abrigo, agarrando el objeto frío y duro que había dentro, una navaja automática que había comprado en el mercado negro para defensa propia. Por supuesto, no planeaba matarla. Eso sería dejarla escapar demasiado fácilmente, iba a desfigurarle la cara, arruinarle ese rostro que tanto odiaba y resentía, y hacerle probar la agonía de caer desde las nubes, justo cuando un brillo malicioso apareció en sus ojos y se preparaba para levantarse y caminar hacia Eleanor. La puerta del café se abrió, el carillón de viento sonó con nitidez, una figura alta entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío del exterior. Era un hombre asiático-americano, de unos 35 o 36 años. Llevaba un abrigo de cachemir gris oscuro a medida, su postura era erguida, su aura firme. Tras entrar, su mirada recorrió el local, deteniéndose imperceptiblemente al pasar por encima de Julian antes de posarse en Eleanor. Una cálida sonrisa apareció en su rostro mientras se acercaba. Llevabas mucho tiempo esperando. El hombre se sentó con naturalidad frente a Eleanor, su voz era grave y agradable, hablaba inglés. Eleanor levantó la vista, al ver su llegada. Una sonrisa genuina y relajada se dibujó en su rostro. Era una expresión que Julian nunca le había visto. Para nada. Yo también acabo de llegar, Isen. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que tenías reuniones hoy? La reunión terminó temprano. Pensé que podrías estar aquí, así que vine a ver. Además, el hombre llamado Isen sacó una carpeta de su maletín y la empujó suavemente. La información y el informe de tasación sobre esa pequeña galería de arte que me pediste que investigara. Ya lo he recopilado. Eso es maravilloso, gracias. Siempre te estoy molestando. Eleanor lo tomó, con tono agradecido. Solo levanté un dedo. Isen se rió, le hizo una seña a un camarero para que pidiera. Sus movimientos eran ensayados y naturales. Parecía muy familiarizado con el lugar, y su interacción con Eleanor tenía la intimidad casual de los amigos íntimos. Julian se quedó paralizado. Isen, ¿quién era él? ¿Qué relación tenía con Eleanor? Parecían tan íntimos y naturales. ¿Había encontrado Eleanor un nuevo juguete sexual tan rápido, o se conocían de antes? Un pensamiento aterrador cruzó la mente de Julian. La partida de Eleanor y todo lo que la precedió fue premeditado. Este hombre tuvo algo que ver. Una rabia extrema y la humillación de una traición total estallaron en su pecho como magma, amenazando con engullirlo por completo. Miró fijamente a las dos personas que charlaban alegremente. La sonrisa relajada y alegre en el rostro de Eleanor le clavó agujas en los ojos. Ya no pudo contenerse. Se levantó violentamente. Las patas de la silla rasparon contra el suelo, produciendo un chirrido estridente que atrajo la atención de muchos en el café, quienes lo miraron con curiosidad o cautela. Se arrancó la máscara y el sombrero, dejando al descubierto un rostro cada vez más oscuro y afilado debido a la extrema pérdida de peso y el agotamiento. Dio grandes zancadas hacia la mesa de Eleanor. Eleanor miraba los documentos que Isen había traído, sintió una sombra cernirse sobre ella, acompañada de una presencia familiar, incómoda y opresiva. Frunció el ceño y levantó la vista, cuando vio al hombre de pie junto a la mesa, con los ojos inyectados en sangre mirándola fijamente. El color desapareció instantáneamente de su rostro, sus pupilas se contrajeron ligeramente, aunque el hombre frente a ella era mucho más delgado y demacrado. Las ojeras y la persistente tristeza en su frente lo hacían parecer algo desconocido. Jamás confundiría esos rasgos faciales y esa mirada. Isen sintió la presencia de Julian en el momento en que se acercó. Inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante, formando una barrera protectora frente a Eleanor. Su mirada era tranquila pero penetrante mientras miraba a Julian. No habló, pero todo su cuerpo irradiaba una autoridad firme e innegable. Eleanor. Julian pronunció su nombre entre dientes, con la voz ronca, cargada de un odio profundo.
qué buen humor tienes, quedándote con mi dinero y teniendo una cita con un tipo cualquiera aquí. El café quedó en silencio al instante, todos la miraron, con miradas curiosas o vigilantes. Después de la sorpresa inicial, Eleanor se calmó rápidamente, dejó los documentos, se recostó ligeramente en la silla. Era una postura relajada, pero que creaba distancia. Miró a Julian, con los ojos tan tranquilos como un estanque plácido, como si mirara a un extraño, o como si mirara a través de él aquellos años insoportables del pasado. Sr. Sterling, dijo, su voz era clara y firme, usando un tono formal y distante. Por favor, tenga cuidado con sus palabras. En primer lugar, cada centavo que utilizo proviene de mis bienes personales legalmente distribuidos y no tienen nada que ver contigo. En segundo lugar, mi amigo y yo estamos interactuando normalmente en un espacio público. El sucio romance que te imaginas no existe. Finalmente, no eres bienvenido aquí. Por favor, váyase. Su calma e indiferencia enfurecieron a Julian mucho más que cualquier réplica vehemente. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Como si él, Julian Sterling, no fuera más que un payaso irrelevante, legalmente destituido. Ja. Julian dejó escapar un rugido bajo y descontrolado, lo que hizo que el dueño del café frunciera el ceño y buscara el teléfono. Eleanor, ¿crees que puedes huir al extranjero, encontrar un nuevo juguete sexual que te respalde y borrar lo que hiciste? Usted es solo un tal Sr. Sterling. Eisen habló de repente, interrumpiendo las obscenidades que estaban a punto de salir de la boca de Julian. Se puso de pie. Su estatura era similar a la de Julian, pero su aura serena superó al instante la furia violenta de Julian. Soy Ethan Chang, uno de los asesores legales y administradores de activos de la S.R.A. Vance, en lo que respecta a todos los asuntos financieros y legales entre la S.R.A. Vance y usted, estos se han gestionado correctamente de conformidad con las leyes pertinentes. Si tiene alguna pregunta u objeción, puede comunicarse formalmente a través de mi bufete de abogados. Sin embargo, su comportamiento actual constituye acoso y difamación contra mi cliente. Me reservo el derecho, en nombre de mi cliente, de emprender acciones legales adicionales. Su tono era tranquilo, pero su redacción precisa. Con la singular y fría autoridad de un profesional del derecho. Además, la mirada de Eisen recorrió brevemente la mano derecha de Julian, que estaba extrañamente metida en el bolsillo de su abrigo. Sus ojos adquirieron una leve frialdad. La seguridad en Zúrich es excelente. El tiempo de respuesta de la policía es muy rápido. Me imagino que no querrías dejar antecedentes penales en un país extranjero debido a un comportamiento irracional, ni mucho menos tener que contratar abogados para lidiar con litigios mucho más complicados. Esto podría afectar tus futuros viajes internacionales, así como las disputas de deuda sin resolver que dejaste en Estados Unidos. Las palabras de Eisen fueron como un balde de agua helada vertido directamente sobre la cabeza de Julian. Despertó de golpe, dándose cuenta de dónde estaba y de que no se podía jugar con el hombre que tenía delante. La otra persona claramente conocía sus antecedentes y había mencionado específicamente a la policía y sus deudas. Soltó la navaja fría que llevaba en el bolsillo. La palma de su mano ya estaba empapada en sudor frío. Sí, había venido a vengarse, a hacer que Eleanor pagara. No había venido a acabar en una cárcel suiza. Si dejaba antecedentes penales aquí, estaría acabado de verdad. Tú, la nuez de Adán de Julian se movió, miró fijamente a Eisen, luego a Eleanor, que permaneció terriblemente tranquila de principio a fin. Las llamas de la ira y la sensación de impotencia se entrelazaban en su pecho. Casi destrozándolo, quería proferir duras amenazas, decir, ya verás, pero, la mirada tranquila y escrutadora de Eisen, y bajo las miradas cada vez más numerosas de la gente a su alrededor, esas palabras se le atascaron en la garganta y no pudo salir. Eleanor dejó de mirarlo, tomó su café, que ya se había enfriado un poco, tomó un sorbo suave y luego le dijo a Eisen, vámonos, el aire aquí no es muy bueno. De acuerdo. Eisen se inclinó y tomó su maletín. Luego, con suma naturalidad, tomó el abrigo que Eleanor había dejado a un lado. Sujetándolo caballerosamente para que lo abriera, Eleanor se levantó, se puso el abrigo, tomó su bolso y su tableta, y le sonrió levemente a Eisen. Gracias. Durante todo el proceso, no volvió a mirar a Julian. Era como si fuera solo una nube de aire contaminado. Los dos caminaron hombro con hombro hacia la puerta del café. Al pasar junto a Julian, los pasos de Eleanor no se detuvieron ni una fracción de segundo.
ni le dedicó siquiera una mirada de reojo. Julian se quedó congelado en el lugar. Como una estatua abandonada, podía sentir las miradas que venían de todas direcciones, curiosas o desdeñosas, podía oír los susurros reprimidos detrás de él, su venganza meticulosamente planeada, el pánico, las lágrimas, las súplicas que pensó que vería de Eleanor. Nada de eso sucedió. Salió corriendo como un payaso, solo para ser contrarrestado sin esfuerzo, ignorada, y luego completamente expulsada de su mundo por la otra persona con apenas unas pocas palabras. Ni siquiera se molestó en decirle una palabra más ni en mirarlo una vez más. Esa sensación de derrota total, completamente ignorada, era más difícil de soportar que la confrontación física más violenta. Se quedó allí, observando cómo Eleanor y Isen abrían las puertas del café y salían a las calles nevadas de Zúrich. Isen abrió su paraguas, inclinándolo ligeramente hacia Eleanor. Los dos hablaron en voz baja sobre algo. Sus siluetas se fundieron rápidamente con el flujo de peatones en la calle y desaparecieron. El café volvió a la normalidad. Solo la música relajante seguía sonando. El dueño se acercó, educado pero sin dejar lugar a discusión, y le dijo a Julian: «Señor, si no va a pedir nada, por favor no moleste a los demás clientes». Julian volvió a la realidad. Le ardía la cara como si le hubieran abofeteado docenas de veces en público. Bajó la cabeza, se ajustó el cuello del abrigo, se puso el sombrero y la máscara, y huyó del café como una rata. Copos de nieve helados caían sobre su rostro, permitiendo que su cabeza hirviendo se enfriara un poco. La gente iba y venía por las calles, llenas de risas y charlas. Las luces navideñas ya adornaban los escaparates. Por todas partes se respiraba la calidez y la alegría del fin de año, y nada de eso tenía que ver con él. Estaba de pie en las gélidas calles de un país extranjero, contemplando la ciudad desconocida y bulliciosa que se extendía ante él. Por primera vez, sintió un frío penetrante y una profunda soledad. Lo que había perdido no era solo dinero, estatus y familia, sino también su último y patético vestigio de ego y autoengaño. Eleanor, con su calma y determinación, marcó el punto más absoluto e irónico de su pasada arrogancia y frialdad. Incluso había perdido el derecho a ser su oponente. La nieve caía silenciosamente, cubriendo gradualmente las calles como si quisiera enterrar todo rastro y todo el pasado. 3 meses después, una pequeña pero exquisita galería de arte abrió discretamente sus puertas en Zúrich. El tema de la exposición inaugural era el Renacimiento y Las Huellas. Presentaba obras de técnica mixta de una prometedora artista asiático-americana. El estilo artístico era único, mezclando la belleza atmosférica de la tinta oriental con la expresión abstracta moderna, atrayendo a muchos amantes del arte y críticos. Eleanor, como una de las socias de la galería, vestía un sencillo vestido negro, charlando con varios amigos que vinieron a felicitarla. Su sonrisa era dulce, su actitud relajada, se movía entre el arte y la multitud con gracia natural. Isen también vino, presentando un ramo de flores para expresar sus felicitaciones. «Felicitaciones, jefe Vance», se rió y bromeó. «Gracias, señor Chan, contaré mucho contigo para futuros asuntos legales». Eleanor tomó las flores y respondió con una sonrisa. Desde el incidente en el café, su relación parecía haberse estrechado, adquiriendo la comprensión tácita de los buenos amigos. La confiabilidad de Isen y su ayuda en un momento crítico hicieron que Eleanor se sintiera agradecida, y la resiliencia, la inteligencia y la perspicacia de Eleanor sobre el arte hicieron que Isen la admirara. De vez en cuando iban juntos a exposiciones, escuchaban conciertos, y sus interacciones eran naturales y cómodas. No tenían prisa por definir el futuro, simplemente disfrutaban de esta rara compañía basada en el respeto y la comprensión mutuos. La inauguración de la exposición fue un gran éxito. Después de despedir a los últimos invitados, Eleanor se quedó sola frente a los ventanales de la galería. Afuera, el lago de Zúrich brillaba bajo el cielo nocturno. Las luces de la orilla opuesta se reflejaban al revés como un río de estrellas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la cuidadora del sanatorio de su padre con una foto adjunta. En la foto, Richard Vance, con la ayuda de la cuidadora, estaba intentando para ponerse de pie por sí mismo. Aunque todavía necesitaba apoyo, su rostro mostraba una sonrisa de esfuerzo y anticipación. El cuidador escribió: «El Sr. Vance progresó más en su fisioterapia hoy». Eleanor miró la foto, las comisuras de sus labios se curvaron involuntariamente,
Sus ojos se humedecieron ligeramente. Esta era la mayor motivación que la sostenía en medio de toda la oscuridad. Dejó el teléfono y miró hacia la noche infinita. Hacía tiempo que se había liberado de las ataduras del pasado. El lienzo del futuro se desplegaba lentamente ante sus ojos. Tenía una carrera que amaba, un padre que se recuperaba gradualmente, amigos valiosos, la libertad de administrar su propio tiempo y dinero, y sobre todo, una fuerza resiliente y pacífica en lo profundo de su corazón, forjada a través de las tormentas. La nieve comenzó a caer de nuevo, ligera y etérea. Cayó sobre la ventana y rápidamente se derritió en vetas de agua, sin dejar rastro, al igual que algunas personas y algunas cosas. Finalmente, serán cubiertas suavemente por el tiempo o firmemente olvidadas en el ayer al que nunca se puede regresar, y el mañana siempre es nuevo, siempre vale la pena esperarlo. Este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, por favor deja un me gusta. Nos vemos en la próxima historia.